Bueno, entonces la intención de la sesión de hoy es retomar las ideas de potencia compleja que se hablaron anteriormente, pero desde el punto de vista ya desarrollando un par de ejemplos para tener en cuenta conceptos preliminares, ¿no? Entonces nosotros ya hemos hablado ya en una primera sesión sobre los conceptos fundamentales de potencia, ¿no? Rápidamente hablamos de dónde nace el tema de la potencia compleja, que pues es el desarrollo de problemas de circuitos eléctricos. O sea, el fenómeno de potencia compleja va a aparecer en la solución de circuitos eléctricos asociados con fuentes que tienen comportamientos sinusoidales, así tal cual como lo pueden ver con esa fuente en pantalla, y a su misma vez asocia elementos de circuitos tanto resistencia inductivos, resistidos y capacitivos. Digamos que uno también puede hablar con si el circuito fuera una fuente sinusoidal y solo resistencias, digamos que algunas cosas sí se van a mantener. Digamos que el término de potencia, cuando se habla de potencia compleja tiene dos cosas fundamentales: fuentes de alimentación alterna y la presencia de inductores y condensadores de los elementos almacenadores, que es lo que ellos dos elementos permiten construir la potencia completa, la potencia compleja. No quiere decir que, pues, si el circuito no tuviera inductores, o sea, solo fueran resistencias, digamos que no existiría no, sí se puede hablar de algo de potencia compleja, pero no completo. Sí, entonces digamos que, recordando de manera general, por decirlo así, definíamos la potencia compleja como bueno, del punto de vista fasorial, como la tensión fasorial RMS. Recuerden que vamos a dar con valores RMS en fasorial, por el producto de la corriente fasorial RMS, pero esta corriente, recuérdenlo muy bien que esa corriente, démoslo claro las dos partes, que esa corriente, bueno, de pronto démoslo bien claro, que este fasor, este signo acá que está conjugado, ¿no? Recordando el concepto de conjugado. Y que eso usted lo puede interpretar, ¿cierto? El resultado de eso es un fasor, ¿sí? El resultado de eso es un fasor. Ese fasor tiene una magnitud y un ángulo de fase, ¿sí? Y un ángulo de fase. Que si usted lo desprende, usted también lo puede desprender como un número. En vez de verlo así de manera fasorial, lo puede ver como un número cartesiano, como P más o menos JQ, ¿sí? Más o menos JQ, ¿cierto? Pues dependiendo de que ese más o menos, recuerden que eso va a depender que la parte imaginaria de esa potencia compleja está asociada efectivamente con los inductores y los condensadores, y que ese señor de acá está asociado únicamente con la resistencia. Entonces, por eso les decía que el circuito puede tener solo resistencia. Entonces, si el circuito solo tiene resistencia, pues se puede hablar del concepto de P de potencia media, ¿no? P, recuerden que esta P es lo que nosotros llamamos la potencia media, ¿sí? Potencia media, ¿sí? Recuerden que ese P es la potencia media. Otra cosa es la potencia instantánea en el tiempo, ¿no? La potencia instantánea incluye cualquier circuito, pero si la función es esa grande que llamamos de potencia instantánea. Pero si usted quiere hablar desde el punto de vista de la potencia compleja, que el circuito solo, para que exista eso, la potencia compleja, primero fuente sinusoidal, y segundo, que pues la presencia de elementos, él dice para verlo como parte real y parte imaginaria, ¿no? Que el circuito solo tiene resistencia, bueno, solo habrá parte real, pero no quiere decir que no se pueda hablar de una potencia compleja, solo que esa potencia compleja será real pura. Ah, que el circuito solo tiene inductores, bueno, será la impotencia en el punto de vista de la potencia compleja, imaginario puro y así sucesivamente, ¿sí? Y que este término de la potencia compleja, recuerde que ese concepto se está desarrollando desde el punto de vista del dominio fasorial, ¿no? Porque en el dominio del tiempo, eso es otro, eso de acá, eso es el dominio fasorial, el circuito, pero eso de acá me da información con respecto a, digamos que eso me da información, esa información de acá me da, esos cálculos de P y Q me da información con respecto al dominio del tiempo, ¿no? No quiere decir que Q solo existe, ese término Q es algo que solo existe en este plano complejo, no, nosotros vimos que Q representa la magnitud de la potencia instantánea para L y C, y que el P es lo mismo para la función del dominio del tiempo de R. Listo, eso de manera general, ¿no? Esto de manera general, digamos que recuerden que eso así tan resumido, pues vino de un desarrollo teórico bastante interesante y bastante amplio que se vino desarrollando anteriormente, ¿no? Solamente que eso ya es como lo puntual, ¿sí? Lo puntual que nosotros hablábamos en la sesión anterior, ¿listo? Entonces, esto porque en el dominio fasorial, y aquí hay un problema. El problema le está diciendo usted lo siguiente, para empezar a asociar esto. Usted tiene ese circuito que está acá, ese circuito que está acá,
Y el circuito le dice a usted, calcule la potencia compleja suministrada por cada uno de los elementos A, B, C, D y E indicados en la figura. Este tiene el circuito que saca y tiene acá unos elementos identificados, ¿sí? Un elemento identificado, los cuales serán que con la nomenclatura es el elemento A, el elemento B, C, D y E, y que usted calcule la potencia compleja de cada uno de esos elementos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se resolvería ese problema? Entonces, básicamente lo que usted quiere hacer es calcular la potencia de cada uno de esos elementos, ¿no? Usted quiere calcular la potencia de cada uno de esos elementos, ¿sí? Y cuando usted le hablan de la potencia compleja, usted quiere saber la información de la potencia de cada uno, bueno, la potencia de cada uno de esos elementos, pero uno puede empezar a pensar cosas como siguiente. Bueno, tengo un circuito que inicialmente está en el dominio, en un dominio diferente. La potencia compleja es un concepto del dominio fasorial. Cuando se habla de eso, la potencia compleja. Y esos circuitos inicialmente están en el dominio del tiempo. Y uno puede decir, bueno, ¿será que en el dominio del tiempo yo no puedo hacer algo para calcular esa potencia compleja? La respuesta es que sí, usted puede hacer a partir del dominio del tiempo hacer cosas de la potencia compleja, solo que en el dominio del tiempo es muy dispendioso, ¿no? Inclusive, si el problema solo fuera, cambiemos el problema un poquito, el problema solo fuera calcular ISO X, no hablemos de potencia compleja, solo fuera calcular ISO X. Y usted ve ese circuito en el cual tiene una fuente que tiene cambios en el tiempo y esos señores, cuando existen variaciones en el tiempo, una cosa es que cuando la fuente sea una constante, digamos corriente continua, ellos tienen un comportamiento totalmente diferente de cuando varía. Cositas como que ese se vuelve un cable ideal si estamos en corriente continua y no le impone tensión y circuito abierto, en corriente continua y no le impone corriente, lo cual esos modelos permiten solucionar el problema más sencillo. Y recordemos que cuando usted vea un problema de eso, así una fuente sinusoidal y ese circuito, entonces eso implicaba que cuando se empezaba a solucionar el problema, usted puede plantear mallas, o nodos, o lo que usted quiera. Pero con el simple hecho, no solamente recordemos unas cositas del inductor y el condensador. Por ejemplo, si usted quiere hacer hace una malla, y la malla son tensiones, y la tensión del inductor. Recordemos el punto del inductor. La tensión del inductor se define como L por D y dt, ¿sí? O básicamente esto lo que le está diciendo es cómo la tensión y la corriente en un inductor se relacionan. La tensión y la corriente se relacionan por medio de una expresión en la cual la corriente es una derivada. Y si usted, por ejemplo, recuerda el condensador es la corriente del condensador es igual a C por dB dt. Quiere decir que la corriente y la tensión del condensador se relacionan de esa manera, donde la relación no es como en la resistencia, que usted dice una resistencia, que la tensión de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente de la resistencia. Ustedes miren que en la resistencia es una ley, es una ecuación lineal sencilla y aquí implica una derivada. Es decir, que usted debe conocer la función y asumir más la derivada. O que cuando usted plantea ecuaciones, sus incógnitas, por ejemplo, sus incógnitas, usted dice, ah, bueno, menos B por la corriente, por la resistencia, algo muy sencillo, y aquí le va a quedar es una derivada. Entonces quiere decir que usted va a despejar algo de ese estilo, con un X más la derivada de X, un ejemplo, con respecto entonces, al tiempo igual a 1. No es lo mismo usted despejar esto que despejar ese problema, porque ese problema ya implica más matemática, ya implica una solución de una ecuación diferencial. Eso es una solución lineal la cual usted venía resolviendo en proyectos circuitos de continuo. Entonces, para evitar problemas de ese estilo matemático, pues nosotros nos dijeron que existe un dominio que se llama el dominio fasorial, y ese dominio fasorial le permite a usted evitar problemas de ese estilo, ¿no? Evitar problemas de ese estilo, ¿sí? Y eso que, esa aclaración de ahorita, de que hay que solucionar derivadas, eso solamente lo puse en esto. Entonces, cualquier cosa que usted quiera calcular, solo quise poner el ejemplo de la corriente, porque ya sea otra cosa, no la tensión, o potencias, incluso esto, la potencia compleja, o cualquier cosita que usted quiera calcular en un circuito de ese estilo, lo ideal es que usted busque una manera que la solución sea sencilla, que la matemática no se complique tanto. Entonces, se lo hace en el dominio del tiempo, o sea, lo que quiera calcular una corriente, una tensión, una potencia compleja. Y no puede decir rápidamente, ¿no? Pero digamos que, no, sí, potencia compleja, tengo que irme al plano complejo automáticamente. Pero quitando eso de que usted, ¿por qué inclusive? Eso se puede calcular desde el punto de vista del tiempo. Entonces, por eso quise poner el ejemplo de la corriente, algo más sencillo. De todas formas, eso le va a indicar que la matemática que usted tiene que emplear acá es
tiene su trabajo, ¿no? O sea, que ustedes hacerlo en el dominio completo, entonces tiene su trabajo. Entonces, perdón, el dominio del tiempo es muy dispendioso, es muy complicado de resolver. Digamos que quizás una única ecuación, usted tiene una ecuación, como la primera que borré aquí al comienzo, que x más de x de t igual a 1. De pronto no tiene tanto problema, pero es que su problema no es que es una ecuación, va a ser tener un sistema de ecuaciones en el cual las incógnitas son derivadas, o sea, no es una ecuación diferencial, tiene dos ecuaciones que resolver al mismo tiempo. O sea, el problema se pone más tedioso. Entonces, donde tenemos que ir al dominio fasorial. Pero entonces, ¿qué quiere decir un circuito en el dominio fasorial? ¿Cómo así? Usted tiene algo que está en el tiempo y lo quiere pasar al dominio fasor. O del punto de vista de la potencia compleja es igual a j omega. Entonces, ¿cómo se da? ¿Qué es eso del dominio fasorial? Entonces quiere decir que usted va a reinterpretar este circuito, ya no va a aparecer cosas en el tiempo, sino que en el dominio fasorial usted único que va a ver son números complejos, es decir, la dependencia del tiempo no tiene por qué aparecer. Y recordemos, empezamos por los elementos. Si usted tiene una resistencia y se va para el dominio fasorial, la fecha no nos interesa, la resistencia queda la misma resistencia. El inductor en el dominio fasorial nos va a quedar J omega L, ¿cierto? Donde omega L nosotros lo llamamos la reactancia inductiva. Y que el C se va a volver menos J 1 sobre omega C, donde nosotros llamamos 1 sobre omega C la reactancia capacitiva. Pero no es solo hacer esto, no es solo decir, bueno, primero, la resistencia queda tal cual. El inductor en el dominio del tiempo, la L es un número real, pero miren que en el dominio fasorial, eso se volvió, mire que a la L tiene que multiplicarlo por algo y lo voy a imaginar puro. El condensador, C, es un número real. Ahora, esto sí que eso es un producto. Y luego el C, cuando usted pasa el dominio fasorial, es un número complejo. Y otro detalle adicional, eso es ohm, henrios y farads, pero aquí los tres tienen la misma unidad. Si ese señal es ohm, ese también es ohm, ese también es ohm. Entonces, en el dominio fasorial, los tres elementos tienen el mismo comportamiento, tienen la misma unidad ohms. Tienen la misma unidad ohms. Y como los tres son iguales, entonces se adoptan el término, o sea, esos tres señores, le ponemos el término impedancia. ¿Sí? R y J omega L y 1 sobre J omega C, bueno, menos J sobre omega C, ahora se llama impedancia. R y C en el tiempo tienen sus nombres. Resistencia, inductor y condensador. Usted no puede llamar, pero es que los tres son no, yo no llamaría esos tres señores de resistencia, no es que la resistencia es un concepto real. Usted no puede llamar algo que tiene un número imaginario de resistencia, no menos eso. Tiene la misma unidad, pero entonces para compartir la misma unidad, el nombre nuevo que van a tener ellos son las impedancias. Lo que pasa es que cuando usted tiene impedancias, lo que pasa es que hay tres tipos de impedancia en el dominio fasorial. Una impedancia que puede ser real pura, imaginaria pura positiva e imaginaria pura negativa. Cuando usted tiene impedancia real pura, usted dice Z igual a 2 ohms. Esto es real puro, entonces se suele llamar esto una impedancia resistiva. ¿Sí? Porque decirlo así, eso lo llamaríamos una ZSR, resistiva. ¿Sí? Cuando se dice Z igual a J2 ohm, ¿qué quiere decir J2 ohm? Bueno, la impedancia es un imaginario puro, pero positivo, entonces lo que nosotros llamamos una impedancia inductiva. Entonces, ¿y eso de qué me sirve? Miremos otro ejemplo. Bueno, se dice menos J2 ohm. Entonces, eso es lo que se llama una impedancia capacitiva. Es decir, yo como diferencio de que en el dominio del tiempo yo las puedo diferenciar por sus unidades, pero si los tres se llaman lo mismo, si los tres se llaman lo mismo en el dominio fasorial, yo como diferencio de que una vino de ser una inductancia y uno vino de ser un condensador y uno vino de ser una resistencia en el dominio del tiempo. O sea, si yo sé que los tres tienen el mismo nombre y uno dice, bueno, pero yo cómo los diferencio. Bueno, si la impedancia siempre es real, es resistiva. Si la impedancia es imaginaria pura positiva, eso vino de un inductor, o sea, usted cogió un inductor y lo volvió a esto. Y este menos J2, ¿qué quiso decir? Que es que esto originalmente en el tiempo es un condensador. O sea, con eso usted sabe que en el tiempo quedan ellos originalmente. Pero también puede tener el caso, otro ejemplo, que usted dice, bueno, Z igual a 1 más J2 ohms. ¿Y esto qué es? Bueno, primero es una suma.
Es una suma. Si usted está sumando dos cosas en on, esos son on y esos son on. On y on. Y dos cosas que tienen on. Eso sigue siendo on y ese solito son on. Y se está sumando dos cosas en on. Y en circuitos 1 nos dijeron que dos cosas en on, que se sumen así, aritméticamente, quiere decir que esos dos señores están en serie. Esos dos señores están en serie. Y el primer elemento, ¿quién sería? El único elemento que yo sé que es real, cuando del punto de vista de la Z, el único que es real, yo sabría que es una resistencia de un ohm. Y el único elemento que yo sé que es imaginario puro positivo es un inductor, que aquí lo llamaría J2 ohms. ¿Listo? Listo. Ya ahorita hacemos el... Pero entonces, listo. Pero miren que hay una cosa fundamental. Y es que cuando se pasa el dominio fácil necesita algo que se llama una variable nueva que aparece, porque J es una unidad imaginaria. Necesita una variable que se llama omega. ¿Dónde está ese omega? Usted dice, sí, necesito un omega, pero ¿quién es omega? El omega se lo da su fuente de alimentación. Esa es su fuente de alimentación. ¿Dónde está el omega? El omega, mire que este BS de T es una amplitud y el omega es lo que está coseno. Esto tiene una función, 100 raíz de 2 coseno de esto. El omega es lo que está aquí por dentro del coseno. Esto aquí sería omega. Es decir, que de manera general, si usted tiene un x de t, es una amplitud que voy a llamar x sub m, coseno de omega t más un ángulo de fase phi. Entonces quiere decir que el compañero del t, lo que estamos multiplicando por t, el compañero del t, o sea, lo que estamos multiplicando el t, ese va a ser omega. Entonces, para ese circuito en particular, para ese circuito, en el problema, entonces usted necesita saber, bueno, yo voy a pasar esto al dominio fasorial, pero necesito saber algo, ¿quién es omega? Bueno, el omega suyo, para el problema, pues va a ser 1000 radianes sobre segundo. Entonces usted tiene que identificar el omega, porque gracias a esta omega que se lo entrega a la fuente, es una información que entrega a la fuente, a partir de ese omega usted va a empezar a hacer cambios en el dominio fasorial. Y nos falta el último cambio en el dominio fasorial. El último cambio en el dominio fasorial es, listo, desde el punto de vista de los elementos, ahora desde el punto de vista de la fuente independiente. Desde el punto de vista de la fuente independiente, es usted cómo convierte una fuente independiente al dominio fasorial. Usted tiene que volver esto, en vez de ver esto, bueno, aquí el sombrero. En vez de eso como un número en el tiempo, se lo tiene que ver como un número complejo. Y ese número complejo tiene dos componentes, una magnitud y una fase. ¿Y quién es la magnitud? ¿Quién es la amplitud? Sería el compañero acá, x sub n, y la fase pues sería este ángulo acá, el phi. ¿Sí? Eso de manera general, ¿sí? Para usted convertir una función del dominio del tiempo al dominio fasorial. No obstante, hay un pero. Digamos aquí una observación. En un problema de potencia, en un problema de potencia, usted tiene que replantear un poquito esta idea. Una cosa es que usted calcule en su X y otra cosa es que usted calcule una potencia compleja. El problema son potencias complejas. El problema son potencias complejas. Cuando el problema son potencias complejas, los problemas asociados a potencia con fuentes sinusoidales, recuérdenlo muy bien, los problemas asociados a potencia con fuente sinusoidal y en cual usted va a trabajar en el dominio fasorial, usted no puede trabajar ese fasor como tal. Ese fasor no lo puede utilizar como tal. Usted va a utilizar otro fasor que lo dijimos en la clase, la primera sesión. Y es que usted va a utilizar el fasor, y eso solamente es en las fuentes, no eso es en la fuente. Usted va a utilizar un fasor que se llama el fasor RMS. Y eso es algo de las fuentes. O bueno, de las señales eléctricas de tensión y corriente. ¿No? Esto va asociado a las señales de tensión y de corriente, que es en la fuente y lo demás. El valor R. ¿Qué quiere decir el fasor RMS? A esta manera, simplemente el fasor RMS lo que quiere decir es que usted va a hacer un pequeño cambio. Ese pequeño cambio implica es que ese XM ya no lo va a utilizar como XM, sino que lo va a ir entre raíz de 2 porque esa es la definición de valor RMS para señales sinusoidales. El ángulo de fase es el mismo. El ángulo de fase es el mismo.
¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo que dijimos anteriormente, que pues en los problemas de potencia se va a trabajar con valores RMS, ¿no? Cuando se definió la potencia compleja, mire que la definición de la potencia compleja le pide que los fasores tienen que ser RMS, ¿sí? RMS. Usted no, así tal cual no lo puede hacer. O sea, cuando usted quiera calcular una única corriente o una tensión, listo, usted emplea el fasor normal. Pero cuando son problemas de potencia, sí o sí debe trabajar con valores RMS, ¿sí? Con el valor RMS. ¿Listo? Claro. Ejemplo, si me hubieran solo pedido calcular Ix de t y lo quiero hacer en el plano complejo, pues yo trabajaré es el fasor normal. O sea, no, el fasor normal que es xm sobre phi del punto de vista de la fuente. O sea, no paso a RMS, ¿sí? No paso o no usar el RMS, ¿sí? El valor RMS. Pero la diferencia es que recuerde que esto, cuando usted no trabaja con los valores RMS, ¿no? Cuando usted no trabaja con los valores RMS, cuando usted no trabaja con valores RMS, lo que quiere decir es que usted va a trabajar en el valor de la amplitud de la fuente, es decir, perder la señal. Es decir, que si usted quiere, cuando se calcula I sub X, ¿sí? Cuando se calcula I sub X y lo obtiene fasorial, ¿sí? Si se lo obtiene fasorial, se dice, bueno, I sub X fasorial me dio una magnitud y un ángulo de fase, zx. Este I sub X, cuando se lo pasa al dominio del tiempo, ¿qué representa? Si usted hace la gráfica en el dominio del tiempo, es la amplitud. Este I sub X sería la amplitud para la función del dominio del tiempo de X de t. ¿Sí? Cuando usted no calcula el valor, cuando usted lo hace así, dejemos acá como una parte, lo voy a encerrar aquí en un cuadrito. Digamos que en este caso en particular, cuando usted dice, voy a calcular I sub X, pero yo no utilizo el RMS, utilizo el normal, y I sub X me da un fasor, y ese fasor de, bueno, Mariana Amperes. ¿Qué quiere decir cuando lo devuelva al tiempo? ¿Qué representa esa magnitud y esa fase que yo calculo? Me representa, desde el punto de vista del tiempo, la amplitud. La amplitud, recuerde que el valor RMS es otra cosa totalmente diferente a eso. Pero en los problemas de potencia, sí o sí, mire que la definición me dice, oiga, la definición me dice que los cálculos de potencia son con valores RMS. Ahora sí, pasemos eso al plano complejo. Pero para eso necesitamos un par de... Primero entonces vamos a pasar al plano complejo y hacer las hipótesis para solucionar el problema. ¿Listo? Entonces, dominio fasorial. Aquí no hemos planteado ninguna hipótesis, simplemente hemos hecho un recorrido de conceptos. Entonces, la resistencia, empecemos. La resistencia de 3 ohms va a quedar la misma, 3 ohms. ¿Listo? La resistencia de 2 ohms, ahora va a quedar sigue siendo la misma resistencia de 2 ohms. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, los 4 miliamperes, ¿cómo va a ser ahora? Entonces dice, primero será J por omega que vale 1000, por el valor de L. Esto es L, ¿no? Eso es L, ¿no? Recuerde que ese en el mismo tiempo es L, ¿no? Y es el valor de la capacitancia, ¿no? Esa acá sería el valor de la capacitancia, L. Entonces, L es 4 mili, pero mili quiere decir por 10 a la menos 3. Y esto da como resultado J, 4. Y miren que en el dominio del tiempo, el inductor se llama Henry, ahora aquí ya no se va a llamar Henry, sino que se llama ohms. Y el condensador, que es 500 microfarads, cuando se lo va a pasar para acá va a ser menos J por 1 dividido entre omega, que es 1000, por el valor de la capacitancia. La capacitancia son 500 y micro quiere decir por 10 a la menos 6. Por favor, esto ¿cuánto daría? Ordenas un poquitico mejor. Menos 2J. ¿2? Sí, señor. Menos 2. Entonces eso da como resultado menos J2 y aquí se llamaría ohms. ¿Listo? Ohms. Y la
fuente B sub S fasorial, ¿quién va a ser? La magnitud, que sería 100 raíz de 2. Y el ángulo de fase, no hay ángulo de fase, sería 0 grados. Pero esto me daría en volts. Y esto no es el que tengo que utilizar. Ese no es el que yo tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque miren que simplemente la magnitud y el problema me dice que es el fasor RMS. Ah, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Acá o sea este número, lo dividiría entre raíz de 2. ¿Sí? El ángulo de fase no tiene nada que ver. El ángulo no va a cambiar. El ángulo no tiene nada que ver con eso. O sea, se no va a dividir el ángulo entre raíz de 2. ¿Sí? Y cuando usted hace esto, automáticamente, raíz de 2 sobre raíz de 2 se me cancela, me va a quedar 100 a 0 grados. Y automáticamente eso me va a quedar volts RMS. El solo hecho de usted agarrar este número y irlo entre raíz de 2 quiere decir que este número que está en volts ya lo pasó a su unidad en volts RMS. Quiere decir que ese es el valor RMS y con ese es el que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Con ese es el que nosotros vamos de partida, ¿sí? Con ese es el que nosotros vamos a trabajar de partida para hacer cálculos, ¿sí? Si usted quiere calcular, por ejemplo, la corriente solamente y su X, pues utilizaría ese fasor. Pero como son cálculos de potencia, ¿sí? Como son cálculos de potencia, con el fasor que vamos a trabajar es con el valor RMS. Entonces miren que usualmente se suele colocar una unidad de RMS como para indicar de que, para no escribir aquí, usted puede escribir, no, esto, beso es RMS, pero si no quiere escribirlo acá, pues en la unidad se lo coloca, ¿sí me va a entender? Entonces usted puede escribir beso es RMS, o simplemente, de una vez, si usted aquí coloca RMS en la unidad, pues para no escribirlo acá como he hecho en estos ejemplos anteriores. Pero entonces miren que el solo hecho de agarrar el número que está acá y ir entre raíz de 2, ya automáticamente eso que está haciendo usted está declarando que ese es el fasor RMS. Esto, bueno, sí, perdón, un pequeño error, escribí el número que no era, es 120. Es 120, sí, perdón. Es 120. Entonces aquí quedaría realmente 120. No es que ¿por qué pasó de 100 a 120? No es que sea un cálculo, simplemente hubo un error de mi parte. Muchísimas gracias. Digamos que el valor RMS no, como importancia no solo de esos cálculos, del concepto, sino que también a la hora de usted hacer una medida, que por ejemplo usted tiene dos tipos de instrumentación, por decirlo así, los cuales usted tiene una pantalla en la cual solo ve números que le permite decir cuánta es la corriente de eso, de un número. Y hay otro instrumento que se llama el osciloscopio que le permite visualizar esta función. Usted ve la señal, usted ve esta función seno. En el osciloscopio no le muestra eso, le muestra, perdón, en el multímetro normal no le muestra esa gráfica, le muestra esos números. Pero si usted pone a mirar las funciones y su X en el tiempo, pues le va a botar números cada rato, o sea, la pantalla estaría cambiando de números cada rato y eso es rapidísimo, no usted nunca ve un número. Digamos que el valor RMS también le permite hacer una medida constante. Usted dice, no, yo medí la tensión del toma corriente, que es en alterna, me da 120. Y usted coloca el medidor y siempre le da 120, 120, o sea, nunca la cambia el número. ¿Por qué? Porque es que el medidor no mide esta función, ni es el valor RMS, y a partir del valor RMS usted puede obtener una función. En resumidas cuentas, tenemos ese circuito en el dominio del tiempo y esos cálculos de acá que me permiten hacer que usted va a ver, va a trasladar ese circuito del dominio del tiempo al dominio fasorial. Y en el dominio fasorial, pues entonces empecemos con los elementos. La resistencia de 3 ohms sigue siendo 3 ohms. La de 2 ohms sigue siendo 2 ohms. En el dominio del tiempo, usted tiene aquí 4 miliamperes, pero ahora en el dominio fasorial usted no va a escribir 4 miliamperes, sino que usted va a tener J 4 ohms. Y acá, en el dominio del tiempo, pasó a tener un condensador que vale 500 microfarads a tener acá una impedancia capacitiva que va a valer menos J 2 ohms. La fuente de tensión. Usted pasó de tener una fuente de tensión en el dominio del tiempo, es traerme la función un momento, disculpen que cambie de página. Ahora sí. Usted pasó de tener una fuente de tensión con esta función en el dominio del tiempo, ahora usted ya no va a ver una función, usted aquí ya no va a ver una función, sino que es un número complejo. Y ese número complejo, B sub S, va a ser igual a ¿quién? A una magnitud
que es 120 a un ángulo de 0 grados, y eso sería en VOS RMS. Esos son los cambios. Ah, bueno, ahora miren esto. Tengo una corriente que se llama I sub X. Voy a escribirla acá. Ahora voy a tener, ya no voy a escribir I sub X, sino en vez de escribir una función, miren, I sub X de T. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que está dependiendo del tiempo. Ahora se va a escribir I sub X. Y esto de acá, este signo de acá, la ínfula, este sombrerito, lo que me hace entender es que ya no voy a ver eso como una función así tal cual en el dominio del tiempo, sino como un número complejo. Como un número complejo. Entonces miren que, y lo mismo acá, esta fuente dependiente de tensión controlada por corriente, entonces sabes que ya es 2 I sub X, por favor, porque miren que está dependiendo de la corriente I sub X, está dependiendo de la corriente I sub X. Entonces miren cosas como es, aquí no debe aparecer la letra T por ningún lado, solamente deben aparecer números complejos en los elementos, ¿sí? Y en las variables. Variable I sub X es un número, tiene que aparecer una simbología que me permita decir eso es un número complejo. Número complejo, sea real o imaginario puro. Solo tienen que aparecer números complejos. Por ninguna razón, por ejemplo, usted no puede cometer errores como, no, voy a llamar esto I sub Y, un ejemplo. Voy a escribir así, sub Y de T, eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Eso sería un error. ¿Sí? Entonces tengan cuidado que eso es lo que se llama, usted no puede mezclar dominios. ¿Sí? O sea, cosas como esta, voy a dejar aquí como una observación, usted no puede escribir como I sub X de T, eso sería un error. ¿Listo? Eso sería un error. O, por ejemplo, aquí no puede aparecer ningún número complejo por ninguna razón. Aquí no puede aparecer, aquí solamente son o funciones o números reales, ¿sí? Todos son números reales, ¿sí? No, números reales. Entonces no puede cometer el error, por ejemplo, una impedancia. Que esto sea, o pongámosle así, 3 impedancias. Que eso usted coloque aquí 2 ohm, un Henry, y usted coloca aquí menos J, ohm. Usted no puede cometer ese error, o sea que eso es ohm y eso es Henry, y aquí coloca menos J ohm, o sea, está escribiendo algo del dominio del tiempo en el dominio fasorial, eso tampoco se puede hacer, eso sería otro error. Es que usted no puede hacer algo que se llama, usted no puede mezclar dominios, usted no puede mezclar esos dominios, no tiene ningún sentido que usted cometa esos errores de acá. Necesario. Me piden calcular la potencia compleja de estos elementos. Y la definición general de la potencia compleja me dice que yo tengo que calcular, o sea, la potencia compleja, la definición general me hace B por I, conjugado. Aquí ya estamos asumiendo que todo esto es RMS. Entonces el problema me está diciendo a mí que yo tengo que calcular en cada elemento de circuito, o yo debo conocer la tensión y la corriente, ¿no? En cada elemento de circuito, si yo conozco su tensión y su corriente, puedo calcular su potencia compleja. Su potencia compleja. Y esa es la definición general. Eso aplica para cualquier elemento. Y me preguntan la potencia compleja consumida por cada elemento. Y eso ya es la notación pasiva. Eso es lo último que vamos a revisar. Por ahora, quiero calcular una potencia compleja, sea energía consumida. La definición es esta. Entonces el problema me dice, de alguna manera usted busque tensión y calcule tensión y corriente en el circuito y con eso hace esto. No obstante, ¿qué pasa para las impedancias? ¿Será que para las impedancias yo tengo que ser muy estricto con esto? ¿Será que con las impedancias yo solo puedo utilizar esto sí o sí? La respuesta es que no necesariamente. Para la impedancia, ¿cierto? Para la impedancia, usted tiene otras alternativas. Pero esas alternativas son únicas y exclusivamente para las impedancias. Y esas alternativas se las van a hacer familiares. Y es que la potencia compleja para una impedancia, usted puede hacer la tensión de su impedancia o la corriente de la impedancia conjugado. ¿Listo? Y si usted recuerda la ley de Ohm de Z igual a I Z por Z, usted simplemente lo que va a hacer es lo siguiente. Usted puede reemplazar la corriente. ¿Por quién la va a reemplazar? Despeja aquí la corriente y le va a quedar B sobre Z, y el resultado de eso es que le va a quedar, bueno, B sub Z al cuadrado sobre Z conjugado. ¿Listo? O también puede reemplazar la tensión. ¿Y por quién va a reemplazar la tensión? La tensión la reemplaza por la corriente por la impedancia. Entonces va a quedar corriente, perdón, esto va a quedar Z por corriente, por complejo, conjugado, y el resultado de eso le va a dar Z
por la corriente conjugada. Es decir, que para la impedancia usted tiene tres opciones. Y esas opciones creo que son tal cual las mismas que se conocen las resistencias, B cuadrado sobre R y I cuadrado R. La diferencia es que miren que para cuando se utiliza la versión tensión-impedancia, usted tiene que conocer solamente la tensión, la magnitud. Miren que ya no hay sombrerito, ya no hay sombrerito. Es la magnitud de la tensión al cuadrado entre la impedancia pero conjugada. Y aquí sería la impedancia por la magnitud de la corriente al cuadrado. Es decir, eso no hay sombrerito. Quiere decir que eso solamente es la magnitud, ¿sí? La magnitud. Claro para todos. Y ojo, esa fórmula de acá solo se le puede utilizar la impedancia. En la fuente no se le puede ocurrir hacer eso, porque usted no tiene la fuente de cuál impedancia tiene. Eso solo es exclusivo en la impedancia. Entonces lo que usted tiene ahí, usted tiene una resistencia y una cajita. ¿Por qué coloco una cajita? Porque puede ser más o menos JX. Y usted tiene la tensión de la impedancia y tiene la corriente de la impedancia. Y por ejemplo, voy a dejar un poquito más claro, eso sería una tensión y eso es otra tensión, ¿no? Eso voy a llamarlo BR y esto BX, y estos son tensiones totalmente diferentes. La suma de esa tensión más esta tensión me da B sub Z, ¿no? Entonces usted puede calcular la potencia completa de la impedancia, ¿cierto? Pues con todas las versiones, ¿no? Por ejemplo, de manera general, ¿no? De manera general, B sub Z por I sub Z, ¿sí? De manera general. Y eso le da conjugado, y eso le da como resultado, pues, una P y un más o menos JQ. Ese resultado le da una parte real, que es la P, que es la que consume la resistencia, y un Q, que es lo que consume esa reactancia. Pero usted también puede haber dicho cosas como esta. Yo puedo haber calculado, por ejemplo, la potencia de la resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo haber dicho que es BR por I sub Z, el fasor conjugado, y eso me da solamente el peso, me da un número real Q. Es una forma, no es la única manera. También puedo haber dicho, no sé, BR al cuadrado y R entre R. Son formas. Y yo puedo calcular la potencia, la Q, ¿sí? La Q de la reactancia, vuelve y juega, ¿no? Como Bx por, o bueno, el más o menos JQX, Bx por, no sé, I sub Z conjugado, u otra versión también que puede haber sido esto, Bx al cuadrado, pero dividido entre X, ¿sí? Y yo sumo PR más QX, ¿sí? Más o menos JQX, y eso me da la potencia completa. ¿Qué quiere decir ese resultado rápidamente? Usted puede calcular para una potencia, para una impedancia, ¿no? Usted puede calcular para una impedancia la potencia, si usted tiene dos impedancias y quiere calcular la potencia completa de la impedancia, lo puede hacer. Pues con toda la tensión de la impedancia y la corriente de la impedancia, pues usted obtiene la potencia de los dos al tiempo. O las puede calcular por separado. Calcular la potencia de la resistencia, calcular la potencia de la inductor y luego lo suma. Digamos que es más cálculos, pero son alternativos, ¿no? Para que tengan en cuenta todas las alternativas. Se puede utilizar toda la tensión o toda la corriente y calcula toda la potencia. O sea, tendrá la de las dos al tiempo. O puede calcularla solamente la potencia de la resistencia o la potencia del inductor y luego lo sumo. Da lo mismo. ¿Listo? Las ecuaciones, miren que las ecuaciones de la potencia, eso es para la impedancia en general, o sea, para cualquier impedancia. Pero si usted quiere calcular la potencia, la resistencia, ¿no? La resistencia. B por I, B cuadrado sobre R, e I cuadrado R. Para la Q, usted puede utilizar las mismas versiones, B por I, B cuadrado sobre X, e I cuadrado X. Quiere decir que las versiones que usted conocía de la resistencia, B cuadrado sobre R, I cuadrado sobre R, también las puede utilizar para las Q, ¿no? Para la Q, o o para las dos al tiempo, o sea, para la impedancia, cualquier tipo de impedancia, sea una sola, o sean dos al tiempo, o también las puede calcular por separado, pero miren que las mismas ecuaciones se mantienen, ¿sí? Las mismas ecuaciones se mantienen. Y ojo que aquí escribí solamente esto, aquí solamente escribí P y Q, ¿no? Recuerden que P y Q son números reales, por eso aquí yo no escribo los fasores, ¿no? Aquí no escribo los fasores porque aquí con eso solamente tengo el valor del P y el Q, o sea, no tengo fasorial. Entonces ya luego, como a partir del Q vuelve un número complejo, pues eso lo vimos en la clase anterior. Bueno, ahora sí a plantear el problema.
Ahora sí, dejando eso claro, los conceptos preliminares para el problema, ahora sí, el problema. Entonces me dicen, tengo que calcular potencias. Para las fuentes, B por I. Para las impedancias, B por I o estas tres versiones. Listo. Entonces lo que tengo que hacer es calcular tensiones o corrientes. Y a partir de las tensiones y corrientes ya calculo potencia. Calculo la potencia completa de cada uno de esos elementos. Creo que tienen una nomenclatura. Este es el elemento A. Este es el elemento, bueno, pongámosle aquí los nombres aquí rápido. Elemento B, C, D y E. Y listo, y bueno, dice, bueno, ahora es donde, entonces ya sabemos que nuestra hipótesis es calcular tensiones y corrientes. Tengo que calcular una potencia completa. Para esa potencia completa tengo que calcular tensiones y corrientes. Y ahora, ¿cómo calculamos las tensiones y las corrientes del circuito? Y usted se da cuenta que ese circuito, pues, bueno, tiene fuentes e impedancias y hay una fuente dependiente y usted puede, digamos que, bueno, tengo que buscar alguna manera de calcular el circuito. Si el circuito, digamos que no tiene estructura sencilla, desde el punto de vista que no es tan fácil de reducir, usted lo puede reducir el circuito a todo lo que más quiera, pero es que necesita información de todo el circuito, o sea, necesita información de todos los elementos. Si usted, por ejemplo, le pone a hacer reducciones, ¿no? Que esto se puede volver una fuente práctica y algo paralelo, tal, tal, tal. El problema es que usted sí reduce el circuito, o sea, un ejemplo. Si usted reduce el circuito a algo como eso, si de alguna manera logró que el circuito solo sea una fuente, solo sea la fuente, ¿sí? Solo sea la fuente y una impedancia, lo logró de alguna manera. Y por acá se hizo X, y gracias a eso calculó ISO X, pero el problema es que con ese ISO X, solo conoce ISO X, pero ISO X solo me ayudaría a calcular la potencia de este y este, y el resto ¿qué? Entonces digamos que tendría que luego estarse devolviendo y mirar cómo a partir de lo primero se sacó el resto. Y eso implicaría más cálculos, más cálculos, más cálculos. Entonces digamos que, ¿por qué no analizamos todo el circuito al tiempo? Todo el tiempo, o sea, busquemos una metodología que me permita obtener todas las variables al tiempo. Una manera de que yo pueda hacer análisis de aquí, análisis de acá. Y esas metodologías las conocemos como las técnicas de análisis. Técnica de nodos y técnica de mallas, ¿sí? Técnica de nodos y técnica de mallas. Gracias a la, por ejemplo, mallas. Voy a enunciar mallas. Técnica de malla. Entonces, planteo las corrientes de malla. Esa de aquí, la corriente de malla y su X, ¿sí? Que es la misma que está acá. Y, por ejemplo, la malla de acá, que lo voy a llamar esto, bueno, incluso voy a dejar el mismo color. Pero recuerden la técnica de malla. Primero usted identifica las mallas, hay dos. Y usted plantea las corrientes en una dirección que usted quiera. Las dos las plantean en la misma dirección. Si aquí los puso en sentido horario y aquí sentido horario. No quiere decir que porque usted puso sentido horario y anterior ese mal. No quiere decir que ese mal, pero puede traer esto más confusiones a la hora de hacer cálculos. Se puede usted de pronto equivocar en algunos cálculos y la idea es que es un procedimiento ordenado. Y esa se llama ISO X porque es la misma que está acá. Y esa, pues, como no hay una corriente por acá definida, ponga el nombre que usted quiera, no sé, ISO Y. Y si usted plantea las mallas, usar el plantear eso de las mallas, lo que va a obtener es solucionar, encontrar el valor, o sea, en resumen, al hacer las mallas, lo que usted va a encontrar es su X y su Y. Y su X y su Y. ¿Y de qué me sirve obtener su X y su Y? Ah, mire, que su X atraviesa esta fuente, atraviesa esta resistencia, y una parte de su X atraviesa estos dos, y su Y atraviesa esto, y atraviesa esta fuente, y una parte atraviesa estos dos. Es decir que, ¿y de qué me sirve? Ah, es que con una fuente yo tengo la tensión de la fuente y la corriente de su X, puedo calcular potencia. Perfecto. Tengo la corriente que atraviesa la resistencia, pero tengo que calcular potencia. Ah, pero es que hay una ecuación que me dice que con solo conocer la corriente y el valor de la impedancia, tiene que calcular la potencia. No soy obligado a que tenga que conocer sí o sí tensión y corriente. Aunque usted conozca la tensión y la impedancia, o la tensión y la corriente, es más que suficiente. No está obligado a hacer B por I. El único lado que usted está obligado a hacer B por I es en la fuente, sí o sí. Pero los demás no. Entonces digamos que gracias a las corrientes de Mayer puedo ir calculando cositas. También lo puedo hacer por nodos y digamos que el nodo le daría la información de esa tensión. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, plantea los nodos, ese que viene por acá, y el nodo de aquí abajito, digamos que usted conocería la tensión definida entre amarillo y rosado, y azul, perdón, entre amarillo y azul. También puede meter este nodo y también puede meter este nodo si usted quiere. Pero si usted lo hace en función de los nodos principales, tendría este nodo, esta tensión, la tensión entre este y este. Y si usted tiene la tensión entre ese y ese, pues tiene la tensión del impedancia y puede calcular potencia. Pero el problema es que solo conoce esta tensión y esta tensión solamente es la de esta impedancia. ¿Sí? Usted puede hacer eso de nodo.
y conoce la tensión de la impedancia, pero entonces tiene que hacer nuevos cálculos, por ejemplo, para calcular esa corriente y su X, o calcular la tensión de acá, hacer un LBK, para calcular la tensión de acá. Luego tendría que hacer un LBK por acá, o otras cosas para calcular la tensión de acá, o la corriente de acá, o la tensión de acá y la corriente de acá. Bueno, la corriente de acá. Digamos que no solo le permite calcular la tensión de aquí, pero tiene que hacer más cosas, como hacer LBKs, ley de corriente de Kirchhoff, o sea, hacer más procedimientos para hallar las demás variables. A usted solo conocería, ganaría esta tensión de acá. Si lo hace en función del nodo principal, si usted lo avance, por ejemplo, en el nodo, mete este nodo y este nodo al mismo tiempo, pues obtiene todas las tensiones y resuelve el problema. Pero entonces implica más ecuaciones. En cambio, con las mallas, usted obtiene de una vez la corriente de todos los elementos. Aquí solo tendrá la tensión de ese elemento y tiene que hacer cálculos adicionales para calcular la tensión de acá y la tensión de acá, o la corriente, lo que usted quiera para completar potencia. Y con mallas, pues ya conoce todas las corrientes, no tiene que hacer nada adicional, ya tiene la corriente, calculó las dos corrientes y ya, con eso es suficiente para calcular potencia. No hay que hacer algo adicional. En cambio, no, si le toca hacer un poquito más de trabajo. Llega y le va a dar. No quiere decir que porque lo haga por no va a quedar mal, no. Pero sí implica más esfuerzo, más cálculos, se puede demorar un poquito más. Con malla, digamos que es directo. O sea, usted tiene las corrientes y con esas corrientes es suficiente para resolver el problema. Entonces vamos a hacer las mallas. Malla y su X. Entonces sería menos 120, ¿cierto? A 0 grados, más 3 por I sub X, ¿cierto? Más J4. Como yo soy la malla I sub X, entonces, pero recuerde que esta impedancia ve dos corrientes. Y la corriente está en función de las dos. Es la función de las dos. Pero ¿cómo así en función de las dos? Tienen que aparecer las dos. Entonces, ¿cómo las va a hacer aparecer? Bueno, como usted está haciendo malla I sub X, la primera corriente que va a aparecer es I sub X porque no está en I sub X. ¿Es claro para todos? O sea, está en I sub X, entonces la primera corriente, aquí como esta malla ese elemento de por izquierda una corriente, por derecha otra corriente, entonces aquí van a aparecer dos corrientes. ¿Por qué aquí solo aparece uno? Porque ¿cuántas corrientes ve, señor? Una sola. Entonces se ve dos. ¿Y cuál es la primera corriente que va a aparecer? Oiga, ¿qué malla está haciendo? Ah, I sub X, va a aparecer I sub X. Entonces la otra que va a aparecer es I sub Y. ¿Y qué operación? ¿Será un más, será un menos? Depende de si las dos corrientes están en la misma dirección, es un menos. Si fueran en diferentes direcciones, es un más. Profe, y en el caso de la otra malla, sería primero I sub Y menos I sub X. Ajá, muy bien. Más 2 por, y vuelve y juega. Este vuelve las 2, es I sub X menos I sub Y igual a 0. Y aquí hay una gran bondad que de pronto uno lo vamos a notar. Y es que miren que esto es una ley, esto es tensión. Eso tiene que ser vos. Aquí hay una ley de Ohm, básicamente. Ohms por amperes. Ley de Ohm. Y miren las grandes ventajas. Del dominio fasorial. Sin darse uno cuenta, oiga, aquí yo puedo aplicar ley de Ohm en un inductor. En una bobina estoy aplicando ley de Ohm. Oiga, pero yo en las bobinas no puedo aplicar ley de Ohm. Miren la definición del dominio del tiempo. Eso no es ley de Ohm. Pero se no está en el dominio del tiempo. En el dominio fasorial, él ya no se llama Henry, él se llama Ohms. Y gracias a eso, usted puede aplicar en los inductores ley de Ohm, debido a que en el dominio fasorial él se llama Ohms. Y lo que tenga Ohms, usted puede aplicar ley de Ohm. Eso usted no lo puede hacer, o sea, usted no puede decir algo como, se dice en la resistencia, B igual a I por R en el tiempo. Pero usted no puede decir que B igual a L por I en el dominio, eso no tiene ningún sentido en el dominio del tiempo, ni decir que B es igual a C por I, eso no tiene ningún sentido en el dominio del tiempo, pero es que en el dominio fasorial ellos se llaman ohms y ya pueden hacer cositas como esa. Vean, una ley de Ohm con inductores y condensadores, porque es que en el dominio fasorial son ohms y la ley de Ohm aplica para lo que tenga ohms. Ahora se nos viene a reorganizar la ecuación. 120, hacer ahora que le digo que si 120 es igual, todo lo que tenga I sub X, entonces sería 3 y 2, 5, más J4,
y sub 1 menos 2 más J4 y sub 2, y aquí obtendríamos la primera ecuación. Menos 120 más 3 sub x, bueno, sí, sería 3 y 2, 5, y J4, listo, eso está correcto. Hombre. No, sí, aquí hay un pequeño error de la notación, eso es IX y Y. Perdón, eso sería IX, y eso sería Y. Maya y su Y, pero no lo vamos a hacer tan paso a paso, entonces vamos a ir más bien, un poquito más rápido, pues cuando usted domina la técnica, usted dice, y su Y, ¿por qué y su Y lo va a poner? ¿Por qué arranco con y su Y? Porque es que y su Y es la corriente que su Y, una malla y su Y, estoy trabajando con su Y, es la que predomina y su Y, lo mismo acá, cuando se dice y su X menos su Y, ¿por qué y su X menos su Y? Porque es la que predomina la malla y su Y. Y usted va a sumar y su Y va multiplicado por la suma de todas las impedancias que atraviesa la trayectoria de su Y. Como, mire que y su Y hace mire toda esa flecha. Y su Y hace todo eso. Y ojo, va multiplicado por la suma de las impedancias que ve su Y. Las impedancias, eso es una fuente. Pasa por menos J2, pasa por 2 y pasa por J4. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted va a buscar las impedancias que ven dos corrientes. Por ejemplo, ¿esa cuántas corrientes es o lo hizo Y? No me interesa. Eso es una fuente, no me interesa, porque quiero buscar impedancia. Esta impedancia, estas dos al tiempo, ven dos corrientes, por derecha esa y por izquierda la otra. Entonces voy a colocar 2 más J4. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Como esa impedancia de dos corrientes tiene que ver aquí su Y, que ya la ingresé acá al comienzo, y entonces a eso mismo tengo que agregar y su X. Miren que aquí cuando sumé el 2 más J4, por I sub Y, pues ya incluye la parte I sub Y. Entonces, esta me hace falta incluir I sub X. Bueno, por I sub X. Las dos corrientes en la misma dirección, todas menos. Y por último, búsquese las fuentes. Sea independiente o dependiente. Pero obedeciendo la dirección. Entonces yo tengo por acá, no es fuente, no es fuente. Fuente, entonces más 2 I sub X igual a 0. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Mire que ya le queda organizada la ecuación automáticamente. Ya le queda casi organizada. Entonces reorganizando, porque miren que hay dos veces dos términos I sub X. Entonces quedaría menos J4 I sub X más 2 menos J2, ¿sí? 2 J4 menos I sub Y igual a 0. Y ya tenemos rápidamente la segunda ecuación. Digamos, eso se le puede llamar, no sé, el método rápido de las manos. Sí, tiene toda la razón. Sí, perdón. Es menos J más J4, sí, J2. Sí, 2 más J2, sí, tiene toda la razón. Del sistema de ecuaciones, ¿sí? De 1 y 2, usted conocería el valor de I sub X e I sub Y. Y aclaraciones. Resulta y pasa que en el momento que usted dijo esto en su fuente independiente, ¿qué quiere decir que dije esto? Que usted declaró esto con un RMS, todo lo que usted calcule la fuente hacia adelante va a ser RMS. Es decir, que el fasor de I sub X, el número complejo que le dé I sub X, el número complejo que le dé I sub Y, ya automáticamente son amperes RMS. Si usted esto lo deja en volts, o sea, si esto no hubiera sido RMS, solamente normal, todo lo demás queda normal. Es decir, eso sería amperes, volts, lo que usted quiera. Toda señal de tensión y de corriente que usted calcule de aquí en adelante, y usted entra ahí a su fuente independiente de tensión, la declaró RMS, todo lo demás ya la queda en RMS. Porque eso le impone la fuente. Si usted tiene dos fuentes independientes, las dos tienen que estar de la misma forma. Es decir, o las dos son RMS o las dos son volts. Uno puede tener una fuente independiente RMS y la otra no RMS. Entonces, miren, por ejemplo, de pronto la fuente dependiente. La fuente dependiente depende de esa corriente. Y esa corriente, es decir, que cuando usted pasa al dominio consolidario, eso no tiene, ya esto quedó en RMS automático. A diferencia de la fuente dependiente, usted no tiene que dar la fuente dependiente directa entre raíz de 2, como lo hicimos en la fuente independiente.
porque es que la fuente dependiente depende de I sub X. Y I sub X es algo que usted calcula partiendo de la fuente. Y cuando hace las mallas, mire que tiene en cuenta la fuente. Entonces quiere decir que con la fuente independiente, ¿no? Con la fuente independiente, solamente la fuente independiente, la pendiente no tiene nada que ver. Cuando usted le dijo a la fuente independiente que la volvió RMS, todo lo que usted calcule de aquí en adelante sea fuente dependiente, sea la variable una fuente dependiente o esto, ya todo quedó en RMS. Quiere decir que esta fuente dependiente de I sub X ya está en RMS cuando se dijo esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted conoce I sub X y sub Y, eso lo vamos a hacer de último, así que son operaciones matemáticas. ¿Cómo calcularía la potencia consumida de cada uno de los elementos? Por ejemplo, empecemos por las impedancias. Las impedancias siempre son potencias consumidas. Pero entonces, en las impedancias, por ejemplo, la potencia compleja del elemento E es la potencia compleja de la resistencia de 3 ohms. ¿Qué proponen para calcular la potencia compleja de la resistencia de 3 ohms? Conocemos el valor de la resistencia y conocemos el valor de I sub X. ¿Con eso es suficiente? Claro que sí, porque mire que hay una versión que le dice, oiga, si usted conoce la corriente de la impedancia, obtiene la potencia. ¿Cuánto valdría la impedancia? 3. Por la corriente de esa impedancia, la corriente de la impedancia de I sub X. Pero miren, que no, usted no va a escribir, miren que yo tengo ese pasor I sub X, pero usted no va a escribir como pasor, solamente mire que es I sub X al cuadrado, no coloco el sombrero. ¿Por qué quiere decir eso? Es que solo me interesa la magnitud de ese valor. No me interesa el ángulo, solamente la magnitud. Es decir, que con 3 por I sub X obtiene la potencia compleja de este elemento, la potencia compleja del elemento E. Y esa potencia compleja, digámoslo así, tiene dos versiones, una magnitud y un ángulo de fase, o lo puede ver como una potencia real y una potencia imaginaria. Pero, ¿qué esperaríamos de esa potencia compleja? Desde el punto de vista de las cartesianas, ¿cuánto debería darme la parte imaginaria de la potencia compleja del elemento E? 0, profe. Excelente. Usted va a notar que la potencia compleja de ese elemento, desde el punto de vista de las cartesianas, tendría que darle 0. Es decir, que cuando se haga ese cálculo, solo le tiene que dar un número real. ¿Por qué? Porque la potencia compleja del elemento es una resistencia, y la resistencia solo tiene un P. Desde el punto de vista del fasor, el ángulo aquí debería ser 0 grados. Es decir, que desde el punto de vista del fasor, el ángulo que usted esperaría aquí debería ser 0 grados. Elemento C es la potencia compleja ¿de quién? De una impedancia. Y para la impedancia tiene 3 versiones, vuelvo a ver. ¿Y cuál de las 3 versiones? Pues digamos que usted conoce, o sea, usted tiene su X y su Y, implícitamente conoce la corriente que tiene por acá. Y esa corriente, ¿cuál corriente? Ponga la dirección que usted quiera. Puede ser para arriba, puede ser para abajo. Usted no conoce aquí cuál es la corriente central, si usted no sabe la dirección. Usted pone la dirección que usted quiera. Coja la dirección que usted quiera, puede ser para arriba o para abajo. Quizás pues no nos importa ni la dirección. Póngale un nombre, no sé. I sub Z. Pero esta I sub Z, esa I sub Z es relación de I sub X y sub Y. I sub Z es relación de I sub X y sub Y. Quiere decir que esa I sub Z va a depender de estas dos variables. ¿Y cómo depende? Sencillo. Primero busque la corriente que tiene la misma dirección de I sub Z. Mire, I sub X estaría bajando. I sub Y va en contradirección. Entonces la corriente que da la misma dirección es I sub X. Y réstale la otra. Así de sencillo. Claro para todos. I sub X es la resta de las dos corrientes. ¿Y por qué resta? Porque están en la misma dirección. Si fueran en direcciones contrarias, sería suma. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuánto es la potencia compleja? Profe, y afecta algo que I sub Z en vez de hacia abajo lo mandemos hacia arriba. O sea, cambia si I sub Y menos I sub X, pero en el resultado cambiaría algo. Efectivamente, sí cambiarían algo. Una cosa es que usted tenga I sub Z, voy a llamar eso I sub Z prima. I sub Z prima va a dar I sub Y menos I sub X, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, empecemos con lo siguiente. Veamos con I sub Z. ¿Cuál sería la potencia compleja? Sería 2 más J4, que es la impedancia, por la magnitud de I sub Z al cuadrado. Es decir, yo calculo el fasor de I sub Z
como la resta de los dos fasores. Eso me da un fasor o eso me da un fasor. Pero no me interesa el fasor completo. De ese fasor solo me interesa la magnitud. Pero resulta y pasa que I sub z me va a dar I sub z, voy a llamarlo teta z1, E sub z, prima, no conjugada prima, que quiere decir la corriente en dirección contraria, me da exactamente la misma magnitud. Lo que va a cambiar es que el ángulo se va a darle diferente. El ángulo sí le va a dar diferente. Pero el ángulo me interesa, no porque solo me interesa hacer la magnitud. Entonces no me importa que si va para arriba o va para abajo, la magnitud es la misma. Si va a cambiar ese ángulo. El ángulo se va a cambiar. Porque no es que, no es que si aquí es menos 2 a 0 grados, entonces para arriba, 2 a 0 grados, entonces la magnitud va a ser negativa. No, la magnitud no es negativa. Mire que la magnitud, aquí no puse ningún menos porque la magnitud negativa no existe, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene un sentido una magnitud negativa, es una distancia. El ángulo se va a cambiar. Pero me interesa el ángulo, no, porque mire que el problema me está diciendo, oiga, con la magnitud es más que suficiente. Yo no le estoy preguntando el ángulo, necesito en mi ecuación, téngame la magnitud lista. Concepto general, el ángulo de la potencia compleja en una impedancia, el ángulo de la potencia compleja de una impedancia es el mismo ángulo de la impedancia. El ángulo de la potencia compleja de una impedancia es el mismo ángulo de la impedancia. Si esta impedancia, la resistencia, ¿cómo se escribe esa resistencia? Como fasor. La z de 3 son 3, es un número real puro. En un número real puro su ángulo es 0 grados. Entonces su potencia compleja también debería ser de 0 grados. Así de sencillo. Si esta impedancia tiene un ángulo de, no sé, voy a decir algo rápido, 36 grados, un ejemplo, la potencia compleja también va a tener ese mismo ángulo. Vamos un poquito más al detalle de SC. SC sería una magnitud y un ángulo θc. ¿Y qué esperaría de la parte del número complejo? P sub C, y que en este caso, ¿existiría Q o no existiría Q? ¿Qué opinan ustedes de ZC? ¿Existe Q o no existe Q? Habría Q porque le impone ese señor. Y esa Q es positiva. Es un inductor, entonces aquí tiene que ser positivo. Sea lo que sea, yo sé que cuando yo calcule esa potencia, yo debo esperar de que esa potencia sea positiva, primero que sea imaginaria y que la parte imaginaria sea positiva o que el ángulo sea positivo. ¿Y por qué razón? Porque esto de acá es un inductor. ¿Qué esperaría de la potencia compleja del elemento D? Bueno, es la potencia compleja de una impedancia. Y conozco I sub Y, entonces, pues simplemente igual y juega, ¿no? Sería la impedancia, que es menos J2, por I sub Y, al cual solamente me interesa magnitud. ¿Qué esperaría de esa potencia desde el punto de vista del cartesiano? ¿Cuánto valdría P? ¿Cuánto debería valer P para...? Cero. Cero. Muy bien. No debería darme real, no debería tener número real, porque esas potencias son imaginarias puras. Miren que este imaginario puro solamente le pertenece a él, sería imaginario puro, no me puede dar, no tiene por qué dar un número real. Y sería JQD. Pero pero es que hay más menos. ¿Es más o es menos? Esta potencia es un Menos, ¿no? condensador. Es menos. Muy bien, menos. Y si yo lo veo como un fasor, sería SD. Y el ángulo debería ser menos 90. ¿Por qué? Porque recuerden que si es 90, si es J positivo, o menos 90, si es J negativo. Recuerden que un imaginario puro se dice de Z igual a J2, es lo mismo que decir 2 a 90 grados. Si es positivo, si es negativo, ponen pues menos 90. ¿Listo? Listo. Profe. Digamos que la fuente no podemos hacer una conclusión rápida, debido a que pues de las fuentes, digamos que puede ser cualquier escenario, o sea, puede ser, cuando hay fuentes dependientes digamos que es más difícil de predecir
si eso va a dar positivo o negativo. Sabemos que nos da un número complejo. Por ejemplo, la potencia de la fuente dependiente. Empezamos con esta, que está más interesante. La fuente de Suecia. No se cambia. Vamos a ver. Y esa es la corriente de la fuente, mire, según esta anotación, ¿cierto? Y su X. ¿Sí o no? Y quiero calcular la potencia completa de la fuente A, del elemento A, que es una fuente. Solo puedo usar esta de acá, B por I. No puedo utilizar ni B cuadrado sobre Z ni Z por I cuadrado. No puedo utilizar más nada. ¿Listo? Solo puedo B por I. Pero el problema es claro y el problema me dice, oiga, el problema me dice calcula la potencia consumida. Y si yo miro ese elemento así tal cual, la corriente sale por el mar, oiga, aquí ese elemento está generando, tengo que obligarlo a consumir. Entonces, no me interesa esta corriente, sino una corriente en dirección contraria. Voy a llamarla S y su X prima. ¿Por qué lo tengo que obligar a consumir? Porque la pregunta es específica. La pregunta me dice, calcula la potencia consumida. Si yo dejo y su X tal cual, y su X quiere decir que está generando y mi problema es consumida. Listo. Entonces, la potencia completa de S va a ser igual a B sub S por I sub X prima, que es la consumida, es la corriente que va entrando al más, y esa corriente la tengo que conjugar. ¿Sí? Conjugar. Sí, la tengo que conjugar. Pero si yo tengo I sub X, ¿cómo calculo I sub X prima? Sencillo. I sub X prima es la misma I sub X, pero con un signo menos. Claro para todos. Es decir, que si este menos, ¿qué quiere decir? Que es una magnitud y un ángulo θ X, pero este menos no es que existan magnitudes negativas. Las magnitudes no son negativas. Ese menos lo que va a hacer es que la magnitud se mantiene, pero lo que se afecta es el ángulo. Es el ángulo. Es el ángulo. Y el ángulo, ¿cómo se va a afectar? Le tiene que sumar o restar 180 grados. ¿Por qué? Sencillo. Usted tiene el vector y su X. ¿Qué pasa cuando se multiplica por menos 1 un vector? Lo está es reflejando. ¿Sí? Cuando se multiplica por menos 1 un vector, lo que hace es que el vector lo está reflejando. Y el reflejo, miren que la distancia aquí está acá, esa distancia está en una distancia, por eso la magnitud no es negativa, ¿sí? La magnitud no es negativa. Sí, la magnitud no es negativa. Lo que hace es que lo refleja. Y ese reflejo, si se dan cuenta ustedes, es simplemente rotar esos 180 grados. ¿Es claro para todos? El criterio es el siguiente. Los ángulos de tensión y corriente usted debe mantenerlo entre 180 y menos 180. Entonces, si usted, por ejemplo, hubiera obtenido un I sub X, de un valor I sub X, pero por ejemplo, su ángulo hubiera sido 30 grados. Estoy dando ejemplo. Entonces, el I sub X prima, que es el negativo, el I sub X lo deja igual. Y a los 30 grados tengo que sumar la restar a 180 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es no violar la restricción. ¿Y cómo no la viola? Entonces, si yo le sumo 180 grados a esto, me da 180 más 30, que es 210, estoy por fuera del límite. Entonces, le debo restar. Y vuelve y juega. Voy a poder hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si su X? ¿Qué pasa si su X? De entrada, si hubiese sido un ángulo negativo, entonces aquí hubiera sido un ángulo negativo, y si el ángulo es negativo, entonces lo que tengo que es sumarle 180. De una manera más sencilla, si el ángulo es positivo, réstele 180. Si el ángulo es negativo, súmale 180. Entonces ya con eso usted calcula la potencia completa de SA. ¿Qué tiene que hacer? A la corriente que usted del sistema de ecuación obtiene su X y su Y, pero a ese su X le tiene que hacer un pequeño cambio, que es cambiar la dirección, que es el I sub X prima, con ese I sub X prima, ese cambio es sumar a restar 180 grados, y ese es el factor que tiene que ir acá realmente. Ese es el factor que tiene que ir realmente ahí. Con eso calcula la potencia compleja de SA. La fuente dependiente, miren un momentito.
Qué pena si lo hago acá, compañeros, para no irme a la siguiente página. Polaridad, más o menos 2 y su X. ¿Y cuál es la corriente que atraviesa a ese señor? Es la corriente y su Y. Y mire la dirección de su Y. Esta fuente está consumiendo, está generando, según esta convección de signos y dirección de corriente. Está consumiendo. ¿Está qué? Consumiendo. La corriente entra por el más. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, él consume, entonces por ende, yo no tengo que hacer nada, ya, así. No tengo que cambiar direcciones de nadie, porque me están preguntando potencias consumidas, entonces yo no tengo que por qué calcularle la dirección a nadie. Ya que con eso es más que suficiente, ya yo sé que esto está consumiendo, entonces no tengo que hacer más nada. Yo sé que aquí la potencia completa del elemento E, ¿quién va a ser? La tensión se llama, miren que la tensión de esta fuente es 2 i su X, o sea, depende del valor de i su X. O sea, 2 i su X, que sería la tensión. Y lo tengo que multiplicar por la corriente de la fuente conjugada. Aquí en la corriente de la fuente conjugada sería I sub Y conjugado. Usted, alguien puede pensar, oiga, pero ¿cómo así que amperes por amperes? ¿Por qué? No, porque es que esta es esta tensión, porque hay una corriente en una tensión. Ah, porque es que es una fuente dependiente que depende del valor de la corriente. Es decir, con el valor de la corriente usted tiene la tensión de eso. ¿Sí? No es que sea una, ¿cómo así? ¿Por qué los amperes se vuelven volts? No, porque la fuente hace que los amperes lo vuelve volt. Esa es la acción de la fuente dependiente. Entonces, digamos que esas son las hipótesis. O sea, tengo que calcular las potencias complejas. Para partir de las potencias complejas, necesito tensiones y corrientes. ¿Y cómo calculo las tensiones y las corrientes? Bueno, aquí están las ecuaciones. ¿Qué hago con esas corrientes? Con esas corrientes calculo potencia a partir de estas ecuaciones. Pueden cerrar acá, que son las hipótesis que planteamos. I de, ¿cierto? SC, ¿cierto? ¿Qué más viene? Bueno, SC que ya lo habíamos calculado acá, SD, ¿cierto? La otra potencia, SA, y S sub. Entonces miren que esto es lo interesante que hay que tener en cuenta. Listo, yo hice, aquí me pueden decir, yo hice 2 mallas, pero ¿cuál es el sentido de haber hecho esas 2 mallas? No, miren que gracias a esas 2 mallas obtengo esas 2 corrientes y gracias a esas corrientes calculo esas potencias. De aquí en adelante se vienen solo cálculos numéricos. Usted calcula las potencias complejas consumidas de todos los elementos. Usted calcula las potencias complejas de todos los elementos. Bueno, y ahorita lo que procedemos es hacer los cálculos, es decir, los cálculos. Y para eso necesitamos el sistema de ecuaciones, pero hay otra cosita que vamos a tener en cuenta, y es la siguiente. Estamos calculando la potencia compleja de todos los elementos, ¿no? De todos los elementos. Y potencia compleja consumida, ¿no? Entonces miren que estamos calculando la potencia compleja consumida de cada elemento. ¿Listo? Y pues bueno, la potencia compleja pues tiene sus dos partes, ¿no? La P y la Q, ¿sí? Sobre todo nos vamos a fijar un poquito más en la P, ¿sí? Nos vamos a fijar un poquito en la P. Entonces miren que debido a esto, que la potencia compleja consumida, estoy calculando la potencia de todos los elementos, la potencia compleja de todos los elementos, y debería cumplirse lo siguiente, se debe cumplir lo siguiente, y es que la potencia compleja de A más la potencia compleja del elemento B más SC más S sub D más S, ¿cuánto me debería dar? Esa suma, ¿cuánto me debería dar? La suma de las potencias consumidas, o la, ¿Debería dar 0? tendría que darme 0. ¿Y esto qué quiere decir que me dé 0? Que es que las potencias generadas tienen que ser igual a las consumidas, ¿no? Ese resultado lo que me está diciendo es que lo que se genera tiene que ser igual a lo que consume. O que la sumatoria de potencias generadas tiene que darme 0, o lo mismo que decir que la sumatoria de potencias consumidas tiene que darme 0. ¿Pero qué quiere decir esto? Como No yo se estoy crea diciendo, ni se destruye. señor. O que la energía no se crea ni se destruye. Bueno, sí, se transforma. Pero también lo que pasa es esto. Del punto de vista de la P de la Q, como usted quiera ver. De la P o de la Q, ¿sí? P consumida. Cuando se ve, miren que la pregunta es consumida. La pregunta fue muy específica, ¿vieron? Potencia consumida. Me están diciendo lo siguiente.
me están diciendo es que yo tengo que tener en cuenta que hay una convención de potencia. Hay dos convenciones, convención activa y convención pasiva. Aquí me están diciendo que utilice el modelo de convención pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que toda potencia consumida me va a dar positiva o mayor que cero, y que toda potencia que yo calcule y sea generada me tiene que dar negativa. ¿Y por qué? Porque para que se me cumpla que la sumatoria de potencias consumidas, o si yo tengo la convención activa me está diciendo que toda potencia generada va a ser positiva y toda la potencia consumida van a ser negativas. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, la misma interpretación. Entonces quiere decir que como nosotros estamos trabajando en el problema consumida, entonces estoy trabajando con esa convención, desde el punto de vista de las P, o también puede ser para Q. Entonces quiere decir que alguna potencia tiene que darme negativa, sí o sí. O sea, alguna de esas potencias debería darme, si todas me dan positiva, no tiene sentido porque la suma no me va a dar cero. La suma no me va a dar cero. Alguna me tiene que dar negativa por dos razones. Primero, porque me tiene que dar cero. Segundo, porque alguien tiene que generar. Quiere decir que si algún elemento, la potencia compleja, la parte real, me llega a dar negativa, no quiere decir que esté mal. No quiere decir que, ay, oiga, calculé la potencia, seguramente en la fuente, por ejemplo, seguramente en la fuente, SA, por ejemplo, en la fuente, seguramente en la fuente, puedo encontrar algo como que me dé algo así, menos PA más JQ. ¿Por qué me dio negativo esto? ¿Por qué esa vaina me dio negativo? Eso está mal. Pues, oiga, no está mal, simplemente lo que quiere decir es que usted está calculando una potencia consumida. Y si me dio negativo, quiere decir que ese señor no consume, está generando. Y tiene que darme alguno al menos negativo, porque si no, la suma no va a dar cero. La suma no va a dar cero, la consumida. O si por ejemplo, si estoy utilizando convención activa, y si, por ejemplo, se me puede, pues, la resistencia en convención activa, si yo calculo, por ejemplo, la potencia generada por la impedancia, esa tiene que ser negativa, porque ella no consume, ella genera. Digamos como que, perdón, sí, consume, no genera. Entonces, digamos que en ese orden de ideas no se les parezca raro que a la hora de hacer un cálculo de estos, oiga, esa P me dio negativa, eso está raro. No, es que es raro, lo que pasa es que uno tiene que darme negativo, sí o sí. Por ejemplo, si la fuente independiente fuera la única fuente independiente, o sea, la única, no existiera, fuera un cable o fuera una resistencia, ¿sí? Por ejemplo, que eso no existiera, fuera otra impedancia, pues esta sí o sí me tiene que dar negativa porque es la única fuente del circuito, la única que entrega energía. Digamos que en el circuito con fuentes dependientes puede pasar lo que sea, puede que esta también consuma y esta se genera, pero es por la acción de la fuente dependiente. Pero digamos que una fuente tiene que ir, lo ideal es que la independiente generen, no consuman. Pero digamos que cuando hay fuentes dependientes pueden pasar muchas cosas, lo que sea, digamos de manera más simple, por la acción o la configuración del circuito de la fuente dependiente, ¿sí? Pues si eso no existiera, pues yo sé que eso sí o sí tiene que ser negativo, pero entonces digamos que aquí me puede pasar algo como que esa sea positiva y esa sea negativa, que esa sea la que genere y esa que consuma, o puede ser que las dos generen al tiempo, o puede ser que las dos generen al tiempo, o esa genere y esa consuma se genera, pero las dos no pueden consumir porque pues alguien tiene que generar, ¿sí? Eso debido a la fuente dependiente, digamos que pueden aparecer todas esas ventanas, pero entonces no se les haga extraño que si alguna potencia de la fuente, en la impedancia no, la impedancia sí tiene que ser positiva las potencias. ¿Y por qué tiene que ser positiva las potencias? Porque es potencia consumida la que me están preguntando. Si una me da negativa, estaría diciendo que pues la potencia de la resistencia estaría generando, no tiene sentido. Pero no se les haga raro si en algún momento, oiga, esto me dio negativo, debe estar mal. No, no está mal. Alguien tiene que ser negativo porque si no, no se me cumple el balance. Falta resolver esto. De aquí en adelante usted puede hacer lo que quiera. Desde el punto de vista, utilice una herramienta matemática, hágalo a mano, etc. Vamos a utilizar una herramienta que se llama MATLAB para esto, ¿sí? Vamos a utilizar MATLAB simplemente para resolver un sistema de ecuaciones. Sea complejo o sea real, la metodología es la misma. Pero para eso, primero usted tiene que reorganizar la ecuación de la siguiente manera. Tiene que visualizar la ecuación desde el punto de vista matricial. Y me explico. Es decir, que usted no tiene que ver eso como un sistema de ecuaciones, sino como un... O sea, tiene que ver el sistema de ecuaciones de la manera matricial, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se hace? Entonces, primero, lo más importante es que usted sea ordenado, en el sentido del orden de las variables. Si la primera ecuación arrancó con I sub X, la segunda ecuación trate también que arranque con I sub X, porque si no puede ser esto,
puede producir muchos problemas a la hora de hacer cálculos. ¿Sí? Puede usted encontrar muchos errores a la hora de hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, listo. En las dos ecuaciones, si lo notan, la primera variable siempre va a ser y su x. Y es la que va a colocar acá. Y su x y su y. Y si usted quiere como apoyo, coloca aquí arribita y su x y su y. No lo tiene que hacer, es un apoyo, digamos que mientras se le puede la plata. Entonces, aquí es un sistema de 2x2, entonces tiene que haber 4 cofactores. Si es un sistema de 3x3, pues no hay cofactores, así sucesivamente. Recuerde que eso es una matriz cuadrada, de la manera n por n. Entonces, te va a colocar aquí todos los cofactores de i sub x en cada ecuación. Por ejemplo, en la primera ecuación, ¿quién acompaña i sub x? 5 más j4. En la segunda ecuación, ¿quién acompaña a i sub x? Ya menos j4. Si usted, por ejemplo, puso de primero el cofactor de arriba y el de abajo, ¿está mal? No. Recuerde que el orden de esto no influye en eso. Si usted, por ejemplo, escribe la primera ecuación, esa ecuación en verde de segundo y la ecuación azul de primero, es lo mismo, no hay problema. Solo que pues hay que tener cuidado con el orden de las variables. Da lo mismo, solo que se intercambian las posiciones. Aquí sería menos 2 menos j4, ¿cierto? Y aquí sería 2 más j2. Y acá iría 120. Y aquí sería 0. Voy a llamar esto un momentico. Voy a llamar esto, bueno. Miren que eso de la forma, esa matriz voy a llamar la matriz de impedancias, la matriz de corrientes y la matriz de tensión, o el vector de tensión. ¿Por qué matriz Z? Porque son ohms. ¿Sí? Y bien, eso sería el cofactor 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Ahorita recordemos eso muy bien. ¿Listo? Y se tiene Z igual, perdón, Z por I igual a B y quiere calcular I. Entonces, ¿I quién es? Z inverso multiplicado por B. Simplemente sacó la inversa. Ojo, la inversa por izquierda. Estoy multiplicando por izquierda. Usted no puede hacer B por Z inversa. Recuerde que el producto de matrices no es asociativo. ¿Sí? Estoy multiplicando por la inversa por izquierda, ¿no? Porque aquí multiplico por izquierda Z inversa y Z inversa. Z inversa por Z es la identidad y la identidad por cualquier matriz me da la misma matriz. Entonces simplemente es eso. Eso es lo que tenemos que decirle a MATLAB que hay que hacer. Armar el sistema de ecuaciones y hacer esto y MATLAB nos bota el resultado. Eso es todo. Entonces, a continuación lo que tenemos que hacer es que MATLAB haga eso por nosotros. Bueno, ese es el entorno de trabajo de MATLAB, ¿sí? De MATLAB cuando usted lo tiene instalado, así sea en la versión online o la versión offline, es decir, en su computador o desde internet, usted va a ver exactamente lo mismo. Entonces miren que lo que necesitamos aquí, lo que vamos a utilizar es MATLAB es para solucionar un sistema de ecuaciones. Entonces digamos que miren que esta es la ventana de trabajo de MATLAB. Aquí digamos que está la parte de arriba de muchas aplicaciones, herramientas, la parte de homes y bueno, vamos por partes. Entonces esa es la herramienta de trabajo de MATLAB. ¿Cuál es la diferencia entre esa parte que dice editor y aquí que dice como window? En otras versiones se ve esto más bien vertical, es decir, que como si fuera una ventana encima de la otra. Aquí la tengo izquierda y derecha separada por comodidad para mirar los resultados. Pero no, ay, oiga, ¿qué medio? Yo veo un MATLAB un poquito diferente. Yo veo como que esa es aquí por debajo de la otra. ¿No? ¿Entender? Si puse una ventana y aquí como dividió la mitad. No diga así la mitad de manera vertical, sino de manera horizontal, pero es porque es configuración. Eso no tiene nada, eso no es ningún lío ahí. Aquí usted escribe, aquí en el editor usted puede escribir una línea de código para hacer un montón de operaciones o hacer un código para hacer alguna aplicación y aquí el command window es para hacer operaciones directas como una operación rápida, hacer suma de números o declaración de variables, o sea, hacer las operaciones más simples o para reflejar o para visualizar los resultados de este código. Es decir, que si usted hace aquí un código y lo ejecuta, los resultados los va a ver aquí en el command window. Pero el command window usted no necesariamente tiene que aparecer aquí un código. Usted puede hacer operaciones en el command window sencillo. Usted, por ejemplo, dice 2 más 2. Usted le da enter y él le bota la respuesta. O sea, no tengo que hacer un código en MATLAB para que me haga una operación tan sencilla, ¿no? Que yo quiero 2 dividirlo entre 7.
Listo, entonces mire que en MATLAB se lo, digamos que operaciones así sencillitas. Usted puede hacer de incluso declarar una variable. Usted puede decir A es igual a 2. Le hunde Enter y miren que me dice que cuando le declare A va a valer 2. Y aquí hay algo que se llama el workspace, aquí en la parte derecha. Workspace es cuando él le va guardando, él le va diciendo que se tiene que estar guardando acá. Es decir, por ejemplo, yo declaré una variable A y cuando le envié Enter me apareció aquí en el workspace. Quiere decir que de aquí en adelante, cada vez que yo escriba A, de una vez me bota que A es 2. ¿Por qué? Porque yo la declaré y la definí acá. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero multiplicar 2 por A. Me da 4. ¿Por qué? Porque es que A ya me dice que vale un valor, ya lo tiene aquí guardado y definido y lo demás. Y, o sea, ya lo tiene definido y la operación ya lo hace. Y si yo no quiero ver esto, o sea, yo quiero volver a dejar esto en blanco, aquí hay muchas operaciones, no me gustan, entonces se escribe CLC, de un Enter y borra todas las operaciones que están acá, borra todo esto, borra todo lo que está acá. Pero usted, por ejemplo, quiere cambiar de variable, ya no quiere decir que A valga 2, quiere quitar esa variable, ya no quiero tener ninguna variable aquí, quiero definir una variable. Entonces, donde se dice clear all, y gracias a eso, miren que cuando escribí clear all, todo lo que está aquí en el workspace desapareció, ¿sí? Desapareció, ¿sí? Desapareció. ¿Eso con qué fin? De que, por ejemplo, usted quiere definir una variable o quiere cambiar el nombre de la variable A. Y el CLS, miren la diferencia entre el CLS clear all es para borrar variables aquí en el workspace, y el CLS es para limpiar el workspace, y el CLS es para limpiar el coma window, ¿sí? Y yo les recomiendo en los códigos, aquí vamos a hacer un script, si vamos a hacer un script quiere decir un código, ¿por qué? Porque es que el código es para hacer varias operaciones, es decir, yo hago una operación, pero la operación 1, operación 2, operación 3, pero es que la operación 2 depende de la operación 1, y la operación 3 depende de lo que haga anteriormente. Entonces, si usted tiene que hacer muchas operaciones, muchas cosas, entonces ahí es recomendable que utilice un editor, un script. ¿Y cómo yo creo más editores? ¿O cómo abro yo un editor? Entonces, mire que aquí en la parte de arriba en Home dice no script, usted le da aquí, quiere decir que le creo un nuevo editor, es decir, que tiene aquí un editor, o sea, aquí va a escribir un código y aquí escribe otro código, y por ejemplo aquí escribe un tercer código, o sea, dándole aquí no escribe, dándole aquí el más, puede meter, no, que tengo 3 códigos. ¿Por qué razón? Pues dependerá que, por ejemplo, hice 3 ejercicios en MATLAB y ese es el ejercicio 1, ese es el ejercicio 2, el ejercicio 3, o a veces quiere combinar códigos, o sea, los resultados de aquí los refleja acá sucesivamente, ¿sí? Creo que con el editor me permite, pues, hacer ya un código que ya tenga muchos pasos. Y todos los códigos los que le recomiendo siempre que empiece con CLC, punto y coma, clear all. Y ahorita miramos la acción del punto y coma, CLC clear all, ¿sí? ¿Por qué razón? Quiere decir que cada vez que usted ejecute este código, cada vez que usted ejecute este código, cada vez que lo ejecute, le borra la ventana, o sea, usted ejecuta el código, ¿listo? Usted ejecuta un código, se imagina que tiene 2 códigos. Listo, miro los resultados. Ah, bueno, listo, me quedó bien. Ahora quiero ver un nuevo código y hacer otro resultado. Y si su nuevo código tiene esa instrucción, ¿qué va a hacer? Borra la información del primer código y borra la ventana. Entonces, eso es una recomendación, dejar eso siempre como para que cuando yo voy a correr el nuevo código, esto no me quede aquí con un montón de cálculos o variables definidas. Yo quiero limpiar esto, quiero que eso quede en blanco y las variables del ejercicio anterior borrarlas. Porque, por ejemplo, uno tenga costumbre de dejar no, es que aquí utilice la variable A, aquí vuelve a utilizar la variable A, igual utiliza la variable A del ejercicio anterior. Digamos que eso me permite limpiar eso acá. Entonces, una recomendación es que siempre utilicen el CLC de clear all. Listo. Entonces, vamos a hacer tal cual las operaciones quiero armar un sistema de ecuaciones y para eso tengo que armar las matrices. Entonces empezamos paso a paso, muy paso a paso, los cofactores. Voy a llamar Z11 el primer cofactor. Miren que las variables usted las puede definir con letra y con número, pero usted jamás puede empezar por un número, jamás lo puede empezar. No puede utilizar signos como estos o algo así, o sea, estos símbolos no los puedo utilizar, ¿sí? Tiene que arrancar siempre por una letra, pero no quiere decir que no puedo utilizar números, Z11, pero no puede arrancar por un número. O inclusive puede colocar raya al piso 11, también es válido. También es válido. Entonces Z11. Z11 es un número imaginario. ¿Cuánto vale Z11? 5 más J4. 1 más 4 más J4. Pero ¿cómo escribo el número imaginario? Tiene 2 opciones. 5 más J4. Por
O puede escribir la unidad imaginaria y, o puede escribir j. Él se los entiende. Ahorita se van a dar cuenta. 1 más 4 por i. Y punto y coma. No es 4i, tiene que multiplicar. Tiene que multiplicar, no es 4i, tiene que multiplicar. De lo contrario, no le va a interpretar eso. ¿Listo? Y ahorita miraremos qué quiere decir el punto y coma. Vamos a ver último. Pero se le recomienda que al final que declarar una variable deje el punto y coma. ¿Sí? Z1, 2. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto valdría Z1, 2? Menos 2 más J4. Menos 2 más, mire, J por 4. Oiga, usted lo hizo al revés, escribió primero la unidad imaginaria y luego el número. El orden de los productos no altera el resultado. No hay problema si usted empezó por J o lo puso de último. Pero usted puso I y J al revés. Tampoco hay ningún problema. Entonces, bueno, corregir que será 5, no 1. Espacio, Z21, entonces lo voy a llamar menos J por 4 y Z22 es igual a 2 más 2 por J. Listo. Voy a escribir lo siguiente. Voy a armar la matriz Z. Pero yo quiero que esto sea un comentario, o sea, es algo que eso que estoy escribiendo aquí se llama un comentario. Los comentarios son, digamos, frases o palabras o bueno, párrafos, lo que usted quiere escribir que me permita dar esto, digamos, un orden que me permita notas del código, así cosas que yo tenga que recordar. Por ejemplo, yo al comienzo del código yo puedo escribir algo como que código para solucionar sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Son anotaciones que me permitan, tiene que haber escrito ecuaciones, son digamos notas que me permiten darle un título al código o ayudarme a dar un orden al código. Pero yo no puedo escribirlo así tal cual, yo tengo que escribir eso como un comentario. La idea es que esto MATLAB lo interprete como un comentario, o sea, que esto no haga parte del código. Si lo dejo así, tal cual, MATLAB lo interpreta como un código y digamos que las palabras en MATLAB no tienen ahí, no, o sea, no están jugando nada acá. Entonces lo va a ver como un error. Entonces tengo que utilizar al comienzo, perdón, uy, me está saliendo el comando. Perdón, era por el teclado y aquí lo tengo relativo. Tengo que colocar, no me aparece, perdón, el porcentaje, ahora sí. Si yo dejo en porcentaje, ya cuando me aparece así en verde, quiere decir que todo lo que venga después del porcentaje es un comentario. Lo mismo acá. Y si usted, por ejemplo, pone 2% y espacio, entonces miren que eso se le vuelve negrilla y es como que le permite separar las partes, o sea, como para hacer una separación. ¿Qué voy a armar una matriz? Yo tengo que armar un vector, una matriz de 4×4. ¿Cómo armo una matriz? Voy a llamar una matriz Z. Y va a ser igual y abro corchetes, ¿sí? Abro corchetes. Y escribir el vector va a ser de la siguiente manera. Se va escribiendo los cofactores. Z11, espacio, Z12. Aquí estoy parado en la fila número 1, ¿no? En la fila número 1. La fila número 1. Quiero pasarme a la siguiente. Y ya escribí la primera columna y la segunda columna. Quiero pasar a la siguiente fila. O sea, quiero saltar a la siguiente fila. Entonces, para saltar a la siguiente fila tengo que escribir punto y coma. Cuando yo escribo punto y coma, quiere decir que aquí en adelante yo estoy parado en la fila número 2. Aquí estoy en la fila número 1. Punto y coma quiere decir que voy a estar parado en la fila número 2. Entonces escribo Z21, espacio, Z22. No es la única manera. Usted puede separar eso de dos maneras. Opción 1 o opción 2, voy a llamar esto, no sé, un Z2, que es la opción 2, voy a poner así. Z1 quiere decir la forma 1, ¿no? Y Z2 la forma 2. ¿Cuál es la segunda forma? Bueno, Z11, coma, Z12 y punto y coma. ¿Cuál es la diferencia entre el coma y el punto y coma? El coma me permite separar cofactores de una fila, ¿sí? El primer cofactor y el segundo cofactor de la fila. Punto y coma, paso a la siguiente fila. Z21, coma, Z22. Los dos me funcionan. Y miren que como aquí declarar una variable, sea una matriz, o sea un número complejo, o sea un número, punto y coma para que al final. Y ahorita vamos a mirar qué quiere decir esto del punto y coma. Profe, no ninguna, profe. Opción 3. No, qué pereza ponerme a escribir Z11. ¿Alguien puede haber dicho? Pues yo me salto de una vez así. Yo escribo 5 más 4i.
coma, el siguiente cofactor, menos 2 más 4 por i, punto y coma, o 2, perdón, o menos 4 por i, coma, 2 más 2 por i. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Si usted quiere una vez escribir los números en la matriz, automáticamente lo puede hacer. O inclusive los puede separar. ¿Sí? Los puede separar. ¿Cómo así? La otra versión, la versión 4, es lo mismo, pero sin las comas. Recuerde que las comas solo le separan los cofactores. Pero les recomiendo en este caso que cuando usted lo quiera hacer por espacios, si el número complejo tiene dos partes, encierre el número complejo entre paréntesis. Cierra el número complejo entre paréntesis, espacio, y cierre el siguiente número complejo entre paréntesis. Porque a veces eso puede prestarse para que maldad lo malinterprete y coja el cofactor como no es. Entre paréntesis quiere decir que todo esto sea el cofactor, ¿sí? Todo eso sea el cofactor. Lo mismo acá. Digamos que eso es un solo término. Entonces no necesito encerrarlo entre paréntesis. Esos son dos términos, entonces los cierro entre paréntesis. Las cuatro formas me tienen que dar lo mismo. Quiero ejecutar para ver cómo vamos. Entonces, usted le dice editor y le dice run y él le va a pedir, oiga, bautice ese código. Entonces recuerde las mismas reglas para escribir en variables. Aquí usted, por ejemplo, coloca código. No puede poner tilde ni nada. Usted simplemente código ejemplo. Pero usted, por ejemplo, no puede separar. Mala le va a decir, eso es un error. Si usted quiere separar las dos palabras, entonces poner una raya piso. Con raya piso usted separa. Pero usted no puede ni arrancar por números, ni dejar espacio porque no le va a interpretar ese nombre. Se lo va a guardar. Y ejecutó. Y no me mostró nada acá. ¿Por qué no me mostró nada acá? Porque ahora sí le puedo definir. Entonces, por ejemplo, Z11. Ah, bueno, listo. Ahí quedó bien definido Z11. De pronto usted revisa, oiga, Z11 me daba eso. Entonces, miren que, y miren, Z12. Miren que no importa la manera en la que yo escriba, o sea, con I o con J, ahí le da igual. ¿Sí? Ahí le da igual. Voy a borrar un momento. Voy a volver a ejecutar. Miren cuando vuelvo a ejecutar, ¿qué va a suceder? Como arranco, como la primera línea del código se llama CLC, él borra toda la ventana, sin tener yo que escribírselo. Y aquí me vuelven a aparecer las variables porque aquí las guardo. Entonces miren, Z1 es la matriz de 4x4. Z2, igualita. ¿Por qué? Porque estas dos instrucciones son las mismas. Son dos formas de hacer lo mismo. Z3, vuelven a lo mismo. ¿Y por qué? Porque es que son varias formas de escribir lo mismo. O sea, no me tendría por qué Z3 dar algo totalmente diferente a Z2, Z1. Y Z4 también tendría que volverme a lo mismo. ¿Por qué? Porque es que son cuatro formas de escribir lo mismo. Son cuatro formas de escribir lo mismo. O sea, no tendría por qué darme algo diferente. Voy a unir aquí CLC para borrar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no ir a colocar el punto y coma en alguna variable? No es que esté mal, va a suceder lo siguiente. Que va a aparecer en el coma window automáticamente la variable. Por ejemplo, yo no quiero que esto me aparezca. Yo no quiero que eso me aparezca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted no pone el punto y coma, ella va a aparecer solita sin que usted se la haya pedido. Aquí ella apareció solita sin que usted se la haya pedido y de pronto, si usted no quiere que aparezca, a él donde se escribe punto y coma y ahí sí la diferencia es que no le va a aparecer. Ahora se viene el vector B. El vector B, quien lo va a llamar es el vector de las... Recuerden el sistema de ecuaciones que estamos resolviendo. La matriz Z y ahora el vector B. El vector B. El vector B, bueno, aquí lo coloco, voy a llamar así el vector B, va a ser igual a quién. Son solo dos cofactores, pero es una matriz, miren que es un vector, es una matriz o un vector de una columna, dos filas, ¿no? Entonces, es una única columna, dos filas. Tengo que interpretarse a la hora de escribir. El primer cofactor sería 120, voy a dejar así tal cual, y tengo que pasar a la siguiente fila. Entonces, al pasar a la siguiente fila sería punto y coma y sería 0. Recuerde que usted también puede haber dicho al comienzo, yo quiero el B11, eso va a valer 120. Y yo quiero el B12, y eso va a valer 0. Entonces, esa es la versión, otra versión para el escrito hubiera sido esta, ¿no? B2, voy a llamar B de la versión 2. Entonces, dicho, pues B11, punto y coma para saltar al siguiente fila B12. Las dos maneras es lo mismo. Las dos maneras es lo mismo. Las dos maneras es lo mismo.
Ahora tengo que calcular la corriente I. ¿La corriente I quién es? La inversa de Z por B. Entonces, ¿cómo calculo la inversa de una matriz? Es simplemente escribe INP y entre paréntesis vas a meter la matriz a la que le está sacando la inversa. Con ese comando es más que suficiente para que usted saque la inversa de una matriz. ¿Y cuál es la inversa de la matriz? Pues puede ser Z1, puede ser Z2, Z3, Z4, recuerden que es lo mismo. Voy a utilizar Z1. Y lo voy a multiplicar, así tal cual, lo voy a multiplicar por la matriz B, que tengo B1, B2, es lo mismo, B1. Y esto me va a dar como resultado, una matriz. Él hace la operación y yo que esperaría una matriz de 2 por 2, perdón, un vector columna, con dos filas, donde el primer término de la fila va a ser I sub X y el segundo término de la fila me tiene que dar I sub Y. Es decir, que cuando yo ejecute el código y escriba I, miren que va a botar un vector columna con dos filas, ¿sí? Con dos filas. La primera fila sería I sub X. ¿Por qué yo sé que I sub X? Porque yo lo definí aquí en el orden. Cuando yo escribí esto a mano, así tal cual, ya, bueno, el primer término es I sub X, porque el sistema de ecuaciones normales están respetando ese orden, ¿sí? Entonces yo sabría que ese es I sub X, ese número acá, ese número complejo arriba, es I sub X y el número complejo abajo sería I sub Y. Lo siguiente, por ejemplo, yo quiero solo I sub X por alguna razón, entonces I sub X, ¿quién es? Es I en la primera posición. I sub Y es I en la segunda posición. Con esto yo estoy separando I sub X y I sub Y. Mírenlo bien. Entonces miren que cuando yo escribo I sub X e I sub Y. Posición, ¿qué quiere decir primera posición? Pues la posición esta del vector. Y la segunda posición de ese vector. ¿Sí? ¿Por qué coloco la posición 1? Porque es que I sub X es la que va de primero. ¿Por qué escribo posición 2 para I sub Y? Porque es el vector que va de segundo. Entonces por eso escribo eso ahí. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, de alguna manera solo saber I sub X, ¿quién es I sub X? Si lo quiero separar por alguna razón en el código. Voy a borrar acá. Igual y fue. Voy a declarar el vector. Voy a declarar el vector y esto yo no lo quiero ver así. ¿Por qué? Porque es que las tensiones, las corrientes, no me interesa verlas así. Me interesa verlas de manera pasorial. Entonces, digamos que esas son instrucciones sencillas, rápidas para hacerlo. Pueden haber otras maneras, pero por ahora vamos a hacer sencillos por el tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si escribo abs de absoluto del vector I, que es el de las corrientes, si escribo así tal cual, ax del vector I, que es el vector de las corrientes, viene el resultado. Solo me está botando son las magnitudes de estos números complejos, ¿sí? Me está botando las magnitudes de los números complejos. Quiero el ángulo. Ah, bueno, usted escribe ángulo del vector I en inglés. Ángulo. Y me bota el ángulo. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Resulta que pasa que el ángulo que él me botaría aquí estaría en radianes. Y yo lo necesito en grados. Entonces este ángulo le va a hacer una pequeña operación matemática adicional para convertir de radianes a grados. Entonces multiplico por 180 y entre el número pi. ¿Cómo saco el número pi? Entonces simplemente se escribe pi y ya. Y el resultado de esta operación matemática es los ángulos, estos dos ángulos que están en grados. Si yo no escribo esto, si yo solamente he escrito ángulo en i, así tal cual, me lo bota, pero usted puede colocar ese resultado y ese resultado puede presentar problemas porque dependiendo de cómo si usted está trabajando todo en grados, entonces mire que el problema va a ser de que si usted no hace eso primero, pues está trabajando con radianes y usted necesita todo en grados y puede tener, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Dejar claro que los ángulos que él bota son en radianes, ¿sí? O usted puede hacer trucos adicionales como ese. O sea, por ejemplo, abre corchete, escribe ax de i, coma, ángulo de i por 180 y entre pi. Y aquí lo que va a suceder es que me armó una matriz de 2 por 2, ¿sí? Aquí, eso es digamos que esta es la manera simple. Primero digo las magnitudes por aparte y luego los ángulos por aparte, ¿sí?
La magnitud es por aparte y los ángulos por aparte. ¿Sí? Con ese truquito que está acá, digamos, acá, que se arma, eso es un vector. Esos son es un vector columna. Coma, miren que aquí estoy armando una matriz, aquí armé una matriz. Sí, aquí armo una matriz. Si usted no se fijen en esto, fíjense esto como la letra A y la letra B. ¿Sí? La letra A sería un cofactor y la letra B sería un cofactor. Y aquí la coma me estaría diciendo, yo estoy creando un vector que solo tiene una fila y dos columnas, pero eso es un vector columna, eso es un vector columna, entonces por eso aparecen las dos filas de una vez. Entonces miren que yo con esto lo que estoy haciendo es que me aparezcan las dos al tiempo. Pero digamos que son truquitos que uno desarrolla en la medida que uno se va volviendo más experto en malo. Pero si usted de pronto esto no lo conoce muy bien, pues también lo puede hacer paso a paso. Primero saca la magnitud y luego los ángulos. Entonces digamos que les dejamos esa instrucción para que la quiera practicar y miren que aquí una vez obtenemos las dos soluciones. Y su X, E y su Y. Se dice SB es igual a 3 por I sub X al cuadrado. Miren que yo aquí, miren que, por ejemplo, ¿para qué me sirvió separar I sub X y sub Y? Porque, por ejemplo, necesito I sub Y. Pero miren que I sub Y es un número, aquí I sub Y tal cual es un número complejo. Entonces yo escribiría Ax de I sub Y, porque eso necesita la magnitud, y lo elevo al cuadrado, punto y coma. Y, por ejemplo, diría que ese, ¿quién sería? Me bota el resultado, ¿cuánto sería la potencia compleja? Y miren que la potencia compleja me dio un número real puro, porque era la potencia de la resistencia. Miren que si usted, por ejemplo, usted une las flechas del teclado, hunde la flecha arriba y me aparece ese cuadrito. Ese cuadrito me permite buscar una operación que hice antes. Quiero volver a hacer esta operación, para no volver a escribir, la busco, le hundo enter y él me la vuelve a hacer. Por si de pronto, ay, no, ¿cómo fue que yo hice eso? Y no lo tengo que volver a escribir, usted con eso lo busca. Voy a darme ese resultado. Entonces, vamos a traer su X. Voy a calcular la potencia compleja de A. Ya con eso finalizamos. Que recordemos que nosotros habíamos dicho que era B sub S, pero por un I sub X prima. ¿Y quién era I sub X prima? Es agarrar este número de acá. Voy a escribirlo aquí abajito mejor. Vamos a borrar esta información de acá. Es agarrar este numerito de acá. Y de pronto un poquito aquí más atrás para que me colabore esto. Y recuerden que el X sub X prima, ¿qué era hacer? Es que recuerden que es que si aquí I sub X y aquí I sub X prima, nosotros habíamos dicho que I sub X prima era menos I sub X. ¿Y qué quiere decir eso? Es que a este ángulo le tengo que sumar o restar 180 grados. Ángulo negativo tengo que sumarle 180 grados. Entonces, ¿cuánto sería I sub X prima? ¿Cuánto da esto? Ese 19,7279. 80,5377. ¿Cuánto? 80,5377 grados. Listo. Ampere RMS. Y ahora si viene el cálculo. ¿Esa quién es? La tensión B sub S, que es esto 120 a 0 grados por la corriente I sub X, que es esta. Pero I sub X prima no lo puedo dejar así tal cual. Es I sub X prima. Incluso aquí hay un pequeño error. Aquí no es I sub X prima, es I sub X prima conjugado. ¿Qué quiere decir conjugado? I sub X prima del ángulo es positivo. Entonces cuando lo conjugue tengo que pasar a este señor a negativo. Tengo que pasar a este señor a negativo. Ahora sí, ¿cuánto es A? Por favor, entréguenlo de manera cartesiana. ¿Cuánto le vas a operación de manera cartesiana? No es un error en el código. Resulta y pasa que aquí es menos 2 menos J4, que no se llama, ¿cierto? Aquí debería ser menos, ¿sí? Aquí debería ser menos. Aquí debería ser menos. ¿Por qué se dice que hay un error en los cálculos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay un pequeño error debido a que pues esta potencia, la parte real me está dando positiva y es una fuente independiente de tensión y es la que está consumiendo, pero es la que está generando. Entonces la potencia consumida debería haberme dado negativo sí o sí. Entonces digamos que este resultado acá me está dando es que la potencia consumida es
es positiva, la independiente de que está generando. Entonces, por eso hay un error, se detecta que hay un error. Y el error está en que aquí el cofactor es 2 menos J4 y hayamos dejado positivo los dos. Los dos eran, perdón, se había dejado positivo uno de ellos y los dos eran negativos. Entonces vamos a corregir. Y de nuevo, a este código, y inclusive los valores cambian muchísimo, ¿no? Miren que los resultados cambian mucho. Los resultados cambian mucho. Voy a tomar un momentico de la corrección, traérmelo para acá. Ustedes disculpen el error un momentico. Entonces eso sería, esto realmente era 16, perdón, coma, 48, 33, un ángulo de 15,9, 94,54 amperes RMS. Ese sí es el valor correcto de la corriente, ya teniendo la corrección. Por lo que entonces, el I sub X', ¿quién va a ser? El I sub X', ya corrigiendo el error, es que esto debería ser 16, bueno, 4833, que es el mismo número que va acá. Y el ángulo de 15,9454, ahora le tendría que restar 180, ¿sí? Habría que restarle ahora 180, porque es positivo, entonces el ángulo hay que restar. ¿Cuánto sería esa resta acá? Listo. Y como es conjugado, entonces quiere decir que si aquí es menos 164, aquí pasa a ser 164,05. Y es chévere que, es muy interesante que este error hubiese ocurrido. Y ahorita veremos por qué lo interesante es de que haya sucedido un error de estos, ¿sí? ¿Cuánto es el cálculo de acá? Miren que el resultado nos dio menos 1091,84 más J 543,5 volt ampere. Esa es la potencia completa de la fuente, la potencia completa consumida por la fuente independiente de tensión. Oiga, la parte real medio negativo. No hay ningún problema. Ese negativo lo que me está diciendo, ese señor no consume, sino que genera. No ese cálculo, no es ese número, no está mal. Simplemente lo que está sucediendo ese menos es la fuente no consume, genera. Eso es todo. Profe, De aquí en adelante serían puros cálculos matemáticos, así tal cual. Eso es solamente la potencia completa del elemento A, ¿no? Ahora nos falta el elemento S y hacer más operaciones, por ejemplo, en el caso de acá. Entonces, digamos que inclusive hubo un error en el cálculo y tocó volver a reescribir todo eso. Entonces, son cosas como que uno dice, manualmente son dispendiosas, son tediosas, como, uy, me llegó a equivocar y volver a escribir todo esto. Y eso que solo fue un elemento A. Entonces, ahí donde la idea es que usted utilice MATLAB para, si usted se equivocó desde MATLAB y el cambio es mínimo. Porque, por ejemplo, ¿cómo hubiese calculado? Usted dice algo como esto. Por ejemplo, la potencia completa del elemento A. Dice que es, bueno, primero voy a definir una tensión PS que es 120 a 0 grados, es lo mismo que 120. O miren, 120 por exponencial 0 por 180 y entre pi sobre 180. Y uno dice, ¿qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Resulta y pasa que cuando se quiere un número fasorial de la manera x igual a x al ángulo teta, pues usted cómo escribe esto en MATLAB. MATLAB se lo va a pedir, usted en MATLAB lo tiene que escribir de esta manera. X es a la j teta, la forma polar. La forma polar, ¿sí? La forma polar. Entonces, esto que estoy haciendo acá exactamente es lo que se hace en MATLAB. Entonces, miren que es 120x, es exponencial. Y entre paréntesis de la exponencial, ¿qué es lo que va dentro de la exponencial? J, el ángulo. Ah, bueno, inclusive aquí me está faltando el ángulo. Entonces coloco aquí J por el ángulo. El ángulo es 0. ¿Y por qué multiplico pi sobre 180? Porque es que yo necesito meter el ángulo en radianes. Aquí escribe usted el ángulo 30 grados. Pero MATLAB me lo va a pedir es en radianes. Entonces multiplico por pi sobre 180 para dejarlo en radianes. En este caso, nuestro ángulo va a ser 0 grados. Listo. Entonces la potencia completa del elemento aquí enseña. Entonces miren que yo necesito hacer dos. No puedo colocar I sub X. ¿Sí? Necesito I sub X'. Entonces miren. I sub X', voy a escribirlo así, I sub XP va a ser igual el mismo
menos y su X. MATLAB hace la operación de sumar o restar 180 grados. La MATLAB lo hace solito. Entonces se dice SA va a ser igual a BS por y su X prima, pero tengo que conjugarlo. Entonces se escribe con, así sin nada, conjugada solamente, o sea, las 4 primeras letras del vector que lo quiere conjugar. Y si nosotros hacemos acá, y usted dice SA, y miren que nos vuelve a dar lo mismo. Lo hacemos desde MATLAB. Y por ejemplo, aquí cuando hubo el error de que esto, que metí mal ese cofactor, y usted mira el resultado, oiga, eso me tiene, y usted dice, bueno, SA, y usted ejecutó el código y dice SA, oiga, eso me dio positivo, sería darme negativo, ¿cuál es el error? Entonces, el error usted lo encuentra aquí en el código, es que yo metí mal ese cofactor, aquí era menos. Miren lo sencillo que hacer esto, menos, ejecuto, declaro la variable que quiero calcular, ahora sí me dio negativo. Y miren que algo tan sencillo como una operación de teclado me ahorra haber borrado todo esto, y volver a hacer todos los cálculos a mano. Porque es la misma operación, o sea, simplemente me equivoqué en un número, pero tengo que hacer este B por I, tengo que restarlo, sumar a los 180 grados, tengo que hacer ese producto, o sea, se siguen manteniendo las mismas operaciones, pero ¿por qué hacerla a mano cuando hay una herramienta que, pues, si usted se equivocó, en la herramienta usted se da cuenta que se equivocó, y se dio cuenta de aquí, ya, lo demás se mantiene y listo, ejecute nuevamente y salió.